Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos, seguidores del fútbol, a una transmisión más del fútbol paraguayo, esta vez desde el Estadio de los Defensores del Chaco por la 9ª fecha del torneo Apertura 2026. Estamos con el compromiso entre Olimpia y San Lorenzo, el puntero y el último de la tabla de posiciones. Acá se puede romper un cero, puede ser la primera victoria de San Lorenzo, puede ser la primera derrota de Olimpia. Se puede romper un cero, hay probabilidad, son los únicos ceros que quedan en la tabla también de lo que se va mostrando. 18:30 está marcado este compromiso. Quien le saluda a su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Ya estamos para más deporte Paraguay. Ya suma con nosotros el Rey Electro Sports, tu canal del Mundial. Hoy domingo 8 de marzo, 18:30 horas. Están todos invitados para darle like, para suscribirse, para compartir nuestro trabajo en el día de la fecha, donde ya arrancamos de sobremanera también saludando rápidamente a los que nos acompañan en esta tarde, al querido César Ramón Arévalos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a la gran audiencia de Más Deporte PI, Rey Electro Sport de los Estados Unidos, y para la gran audiencia latinoamericana. Ya estamos de Defensores del Chaco para el compromiso, donde Olimpia es local, recibe a Sportivo San Lorenzo, un Sportivo San Lorenzo muy necesitado, ambos con 5 variantes. Perfecto, ambos con 5 variantes. Ya vamos a hablar también, no sé si ya lo tengo en el circuito de la transmisión también, al querido Oscar Quintana Jr. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, se va a sumar con nosotros también. Todavía está con la publicidad también de la transmisión de Rey Electro Sport, pero ya está en el canal también de la transmisión. Cuando quieras, Oscar, micrófono abierto para usted también, para lo que va a ser este compromiso. Un partido donde se muestra Asunción, el corazón de América del Sur, como podemos llamarlo también. Se muestra un tono, ¿cómo diría yo? Nublado, pero caluroso, ¿verdad, César? 31 grados. 31 grados, pero nublado. Nublado. Ahora apareció un poco. Volvió. Leve, porque hace rato no había ni viento. Ahora pues está muy nublado y muy oscuro sobre el Defensores. Bueno, volvió entonces. Ahí está para que la gente nos acompañe a través de Rey Electro Sports, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha. Saludamos a los que nos acompañan en el mundo. A don Miguel Infantos, a la gente de Pasión por el Futsal en Santiago de Chile. Saludamos a Rubén Darío Florencio en Montevideo, Uruguay. Al Chiqui Florencio, que hace poco lanzó la canción también de Montevideo Querido también. Así que un gran abrazo para él. No pudimos estar con él presente, pero a la distancia siempre nos acompañamos y nos sobrevaloramos para la gente que estamos fuera del país también, a la colectividad paraguaya en el mundo. Saludamos a la gente de Ojo de Halcón también que hicieron posible. Buenas tardes, bienvenido mi querido Oscar. Dice Ana Castillo Ana Castillo WN9 dice: hello, San Lorenzo. Así que bueno, ya hay saludos del público, querido Julio. Sí, para que la gente se siga sumando con nosotros también, ya vamos a ir compartiendo. Lo voy haciendo de forma puntual también para que la gente tome medidas con nosotros, se vaya adecuando con nosotros para que de esa forma también podamos seguir compartiendo nuestro trabajo en el día de la fecha. Nosotros de sobremanera valoramos también que la gente nos pueda regalar un me gusta, un pulgarcito arriba. Eso hace que nuestro trabajo también pueda llegar a mucha cantidad de público también, porque lo que hace difícil a veces es compartir en los grupos, porque al tener muchos grupos te deja una sola vez por vez. Pero si usted tiene familiares fuera del país que no puede ver el partido, envíales nuestro enlace también, para que de esa forma va a ser como si fuera que está viendo el partido. De esa forma también para poder llegar con todos nuestros amigos del continente. Mi querido Oscar, ya prácticamente nos reíamos también fuera de micrófonos por lo de la chipa Oscarcito, que ya llegó, su tocayo ya llegó en la cancha, ¿verdad, César? Sí, señor. Ya está la chipa de Oscarcito, para que lo vaya. En algún momento lo va a llegar hasta allá, hasta Ciudad de México, hasta Estados Unidos. Seguramente también vamos a hacer llegar la chipa de Oscarcito. Vamos a hacer forma envío internacional, lo vamos a hacer, ¿qué te parece? Vamos a ir viendo. Por cierto,
tenemos un total de 782 en la previa, querido Julio. Perfecto, ahí vamos a ir compartiendo también para que la gente se vaya sumando con nosotros. Estamos haciendo los trabajos también a medida que vamos transmitiendo porque la gente también espera nuestro trabajo. Algunos nos van pidiendo también el enlace a medida que transmitimos y es un montón de gente, de varios grupos que tratamos de hacer llegar nuestro trabajo en el día de la fecha, mi querido Oscar. Sí, claro, y nada más déjame hacerles un recordaris a la gente que no es poca, afortunadamente, porque entienden nuestro trabajo, pero este trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo corte radial, no tenemos los derechos, por eso les pedimos que apoyen. Este es un trabajo de corte radial o corte de auditivo, así que con todo, querido Julio. Correcto. Entonces, repetimos a la audiencia, no tenés que pagar absolutamente nada. La suscripción es totalmente gratuita, no es como suscripciones de esas plataformas digitales que para ver películas y demás que te suscribir para que puedas ver cosas así pagas. Esto es totalmente gratuito, no tenés que pagar un solo guaraní. Le aviso porque alguna vez la gente tiene miedo, ¿verdad?, de suscribirse también, entonces de esa manera le avisamos que esto es sin cargo alguno, va por nuestra cuenta. Solamente lo que tenés que hacer es recompartir nuestro trabajo también para que de esa manera también podemos llegar a mucha mayor cantidad de audiencia en lo que va de la jornada. A nosotros nos suma mucho cada me gusta, cada like, porque eso hace que podamos competir también. Y ayer uno de nuestros competidores se terminó borrando, estuve viendo también, estuve controlando. Hoy, a pesar de hacer pocos números ayer, hay que ser realistas también. Y coincido con lo que dijo César ayer, que los sábados a veces no es de fútbol. Pero ayer bajaron no solamente nosotros, sino que también bajó el resto en los números. Pensé que era el nuestro, pero en realidad fue de forma general, César, ¿no? Así mismo, normalmente entre colegas solemos hablar después de cada jornada y es un poco continuo y acertado entre todos que los sábados no es de fútbol acá en el Paraguay. Bueno, perfecto, entonces ahí para que la gente y fue un gran partido ayer, tenía que ser para hoy, pero bueno, aparte no iba a afectar tanto, creo yo, de que en Itagua jugara Guaraní Cerro y después Olimpia San Lorenzo. Creo que no, esto más bien es por la seguridad, ¿verdad, César? No creo que iba a afectar, tal vez por la seguridad, que siempre es importante. Previeron así un partido para un día y partido la otra semana, por lo menos coincide, pero uno va a jugar en Ciudad del Este y el otro en Barrio Obrero. Ya te cuento que en San Lorenzo está lloviendo torrencialmente. Sí, y hay partes también donde llovió en ciudades como Mendoza, por ejemplo, en la Argentina, que dejó destrozos importantes, me decían también, y que de repente eso también va a estar llegando, me imagino yo, en gran parte del territorio paraguayo. Si ya está en San Lorenzo, quiere decir que se va a tener que cuidar un poquito más, mi querido César. Yo creo que sí, porque acá sobre el Coliseo del Defensor del Chaco, totalmente negro. En la parte norte un poco, lo que está un poco de blanco y después totalmente oscuro. Y ya el fresco se siente, ya el viento de la lluvia ya se siente. Bueno, ya se siente entonces la brisa también importante que se va dando de sobremanera. Si te parece, mi querido César, también para saludar, no sé si ya está sí, ya habíamos compartido también para que la gente pueda sumarse con nosotros en lo que va. Sí, gracias, Oscar, ahí me envía también mensaje al privado, sí, ya lo habíamos notado. Si te parece, saludamos a nuestros patrocinadores también. Sí, Oscar. Aquí estoy revisando el streaming de Más Deporte y justo lo que yo les acabo de decir pasó. Marcelo pide que lo pasemos en vivo. Sí, avisamos a la gente que de repente es otra cosa. Hacemos modo radio para que la gente también se pueda seguir sumando con nosotros, para que nos acompañen, para que estén con nosotros de sobremanera en cada partido. Así como nosotros también valoramos que la gente deje sus mensajes y que nos diga desde qué parte del país nos van escuchando también, ya sea o fuera del país, también saludando a toda la colectividad paraguaya que nos escucha en Argentina, en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, en los Estados Unidos, en México, en España, en gran parte del continente. Me detenía hace rato saludando también, me olvidaba de Alejandro Palomeque en Ecuador, en Guayaquil, a Omar Paredes en Lima, Perú,
a Calancho allá en Colombia, en Barranquilla, y por supuesto también saludamos a la Noticia Express de Venezuela también, que suelen tomar nuestros trabajos en el continente. Así que, si te parece, mi querido César, a medida que usted va también saludando a los patrocinadores. Sí, señor, y también yo voy a aprovechar también para ponerlo en la pantalla. Lo vamos a hacer de forma sincronizada, así que aguantamos un segundito. Ahora sí, César, saludamos a nuestros patrocinadores, a los que nos dan el ok para cada partido. Para paliar el intenso calor, no lo dude. Agua Piore, pedido al 085 295610. Agua Piore, lo mejor. El directivo César Antuna, el curso es por Capivari, le recuerda sí al fútbol y no a la violencia. La auténtica receta, la chipa que en San Lorenzo lo tiene Chippería Oscarcito. Chipa tradicional, chipazo de viena picante, multipar recocido. Pedido al 0986 916757. Chippería Oscarcito. Tania Tabarelli, Coyacú, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España. Complejo La Torre, informa al 0972 235684. Tania Tabarelli, Joya. Estación de servicio Petropar Bonpoleski. Calidad garantizada y traje exacto y cordialidad en los personales. Petropar Bonpoleski, esquina Defensor del Chaco, Villa Lisa, a pasos del Pulsón de América. Si hablamos al lugar bien, en Santísima Trinidad no hay duda. El único lugar, Copetín León, informa al 0981 476778. Copetín León. ¿Necesitas un cerrajero de automóvil? Cerrajería General Santos. Solicítalo en tu celular, envíalo un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754, informe al 021 22 14 0981 52 5808. Cerrajería del automóvil General Santos, la consentida del patrón. Urban Barrier, la mejor pica y bebida bien fría, informe al 0971 340004. La consentida del patrón. Daba el Rentacar, el de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, Remy, eventos, ejecución nacional e internacionales. Informa al 081 11 90 19 0983 89 47 57. Daba el Rentacar, clínica privada Moreno Torero, atendidos por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia 1051 entre Brasil y Estados Unidos. Informa al 021 11 886 091 20 70 39. Clínica privada Moreno Torero. Luz Baja, diseño de impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabrita. Para Guarín 967, casi Tenente Mariña. Informa al 0984 476135. Luz Baja, diseño de impresiones. Golden, seguridad privada física para empresas, domicilio, eventos deportivos y sociales. Informa al 0972 220. Golden, seguridad privada. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, lo encontrás en Gemelos. Informa al 0985 12 0025 Gemelos. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactando al 021 600 480 y al 0981 93 45 82. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Multipay, industria deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industriales. Informe al 099 431 2013 y al 099 222 2740. Multipay. Bueno, perfecto, entonces, mientras sigue el flyer también en la pantalla principal también de lo que acaba de mencionar César también. Esperamos de sobremanera también poder leerles. Voy a tratar de situarme también en los mensajes que va dejando la audiencia. Vamos a leerlos. Si te parece también, mi querido Oscar, podemos poner la encuesta en el aire. ¿Quién crees que va a ganar el partido? ¿Será Olimpia? ¿Será San Lorenzo también, para que la gente vaya votando? Si te parece, mi querido Oscar. Por supuesto, Julio. Enseguida la ponemos. Bueno, perfecto. Así la gente también va votando con nosotros. Se va empatizando con nosotros, va dejando su mensaje. Nos van contando, sí, Ana Castillo es de San Lorenzo, dice. Sí, señor. Después saludamos a Mario Talavera, dice, como Olimpia, fuerza usted, de fuerza en vivo, quiero ver, dice. Bueno, es una cuestión de los derechos también de la televisación de los partidos. No pasa absolutamente por nosotros, es algo que pasa por, obviamente, los derechos de la televisación que tiene el canal del partido. ¿Sí, Oscar? ¿Cómo va San Lorenzo en la tabla general? Y por cierto, ya llegamos a 1000 viewers. Perfecto, vamos sumando un poco más entonces. Recordando que Olimpia es el puntero del torneo con 20 puntos, 6 victorias, 2 empates, ninguna derrota, es el 0 que tiene, es el único equipo invicto del torneo. Mientras que San Lorenzo es el último de la tabla de posiciones, 12º,
tiene un solo punto, pero un solo empate. No ha ganado hasta aquí en el torneo. Por eso yo decía, tiene 7 derrotas. Se puede romper el 0. Si gana San Lorenzo y pierde Olimpia, podría romperse el 0 y desaparecer los únicos ceros que aparecen dentro del torneo. O seguir acumulando otra vez, mantenerse el 0 para San Lorenzo y el 0 para Olimpia. Vamos a ver. Puede pasar cualquier cosa también. Mientras que me gustaría tocar ya también con el querido César el equipo principal de Olimpia, el equipo de San Lorenzo, que él ya me adelantaba, que tiene 5 variantes cada uno, recordando que San Lorenzo viene de perder ante Libertad el 7-0, donde no terminaba más el compromiso, y venimos también de la Copa Sudamericana, donde Olimpia lo dejó fuera a Trinidense. Partido por la Sudamericana, pero partido que venimos transmitiendo también en lo que va de la semana. Si te parece, mi querido César, hablamos de los titulares en Olimpia, de los titulares en San Lorenzo. Pablo Vitamina Sánchez, mandato 11-1, Gastón Olveira con brazalete capitán. Lateral derecho 27, Raúl Cáceres. Los centrales 22, Juan Vera y 15, Mateo Gamarra. Por izquierda 30, Alan Rodríguez. En el medio sector por derecha 19, Rubén Lescano. Los volantes de marca 8, Ale Franco, 23, Rodrigo Pérez. Y un poco más acompañado por lo delante de esa línea de 3, 20, Eduardo del Mas. Adelante, Iván Leizamón, casaca 29, punta 9, Hugo Sandoval. Por su parte, el profesor Julio César Cáceres anuncia con 5 cambios. 12, Wilson Quiñones en portería. Lateral derecho 29, Maximiliano García. Los centrales 13, Mario López y 19, Luis Cáceres. Por izquierda 4, José Doldán. Medio sector 20, Carlos Mesa. 17, Tobías Jara. 8, Aldo Quiñones con brazalete capitán. 15, Bruno Piñatares. Adelante 30, Axel Galeano. Y 35, Cristian Colmán, Julio. Perfecto, aquí está entonces los 11 de Pablo Sánchez y Julio César Cáceres. Si hay una derrota de San Lorenzo, solamente para dialogarlo, espero que sea un gran partido realmente para ambos equipos, pero hay que tocarlo un poco también. ¿Continuará? ¿Es una despedida o un gran partido para Julio César Cáceres? ¿Un examen final? ¿Una cosa así, César? Solamente la comisión directiva San Lorenzana lo sabrá eso. Claro, pero es un partido que debería ganarlo, ¿no? No sé por qué debería ganarlo, pero es el puntero justamente. Por lo menos sacar un empate yo creo que va a ser factible. Perfecto. Y si gana, bienvenido sea, ¿verdad? Pero perfecto. ¿Saben el respeto que tiene Olimpia? Por algo es Olimpia. Sí, señor. Ahí está entonces. Perfecto. Vamos para que la gente también se vaya sumando. Se va llenando el estadio también. A prácticamente 11 minutos del arranque del compromiso, saludamos a Pepito el Pistolero. Dice, vamos Juan Cáceres. Y después está Daniel Bogado, dice, vamos Olimpia, únicos, dice. La gente también que va. Me gustaría que Pepito el Pistolero y Daniel Bogado también nos dejen su mensaje desde qué ciudad. Así como lo hizo Ana Castillo, por ejemplo, desde San Lorenzo. El saludo para Mario Talavera. Va subiendo la cantidad también de... ahí está, 77% dice que gana en la encuesta, 77, 79 ahora, se va moviendo bastante rápido, 80-20, sí, a favor de Olimpia el más alto, obviamente, 80-20, la gente va votando, rapidísimo, sube también la cantidad de espectadores, también agradeciendo a la gente que nos va acompañando siempre en las transmisiones deportivas, de sobremanera también, no sé si hablar también del partido ayer estuvimos entre Guaraní y Cerro Porteño, de las polémicas, de lo que fue también el penal, también no sé si César lo pudo llegar a ver también. Todavía no tenemos, seguramente tiene que terminar primero la 9ª fecha para que pueda salir lo que es el video del VAR, ¿verdad, César? Totalmente, se debe terminar toda la fecha que va a ser el día lunes a partir de las 20:30, donde Recoleta recibe a Emiliano en el estadio del Club Independiente de Campo Grande. Bueno, perfecto, entonces. Me parece que no te escuchó, Oscar, repetile de vuelta. César, ¿me copias? Sí, señor, atentamente y nítidamente. Quería 2 preguntas. ¿Cómo es el clima
al que es por el momento invicto y puntero Olimpia, a pesar que aunque pierda, va a seguir siendo puntero. El ambiente realmente para mí me agrada, porque hay un fresco, agradable, un viento, una brisa que se cruza el Estadio Defensor del Chaco. Ya muchos aficionados con sus pilotines, Oscar. Se viene la lluvia, ¿eh? Se viene la lluvia. Viene la lluvia. Por Sí, señor. cierto, hablando un poquito de fútbol, aquí hay un tercero, Lucas Ney, dice, ¿me pueden saludar? Bueno, saludamos a Lucas. Que nos deje, Pacheco dice, que nos dejen su mensaje también desde qué parte van escuchando, mi querido Oscar, ¿eh? sí, ahorita lo repetimos, y Lucio Pacheco dice, una transmisión bastante limpia, un poquito de gente bonita, como lo dice Julio, nos gusta recibir sus saludos, sus comentarios, pero quisiéramos ver hasta dónde llegamos este alcance, por favor, pónganos saludo y destino, ¿a dónde va a llegar ese saludo? Por cierto, tenemos 1205 dispositivos. Perfecto, vamos a ir sumando también, a tratar de levantar los números también en lo que es el Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Ahí estaremos en México, en Estados Unidos y Canadá, allá por el mes de junio, tempranito. Sí, vamos. Sí, exactamente. Cuando arranque el partido, César, ahí va a estar la nota, va a estar el himno nacional de Estados Unidos y César ahí con el micrófono al lado de Donald Trump también, ya lo veo. Y después haciendo la nota correspondiente también al crack. Yo me imagino esa foto, ¿eh? Bueno, sí. Me ponen a la derecha de mi ley y yo ya... Bueno, ahí está entonces, camiseta alternativa para el equipo de San Lorenzo, la tradicional aparentemente para el equipo de Olimpia, ya está en la boca de acceso el equipo de San Lorenzo, se demora un poco más la gente de Olimpia. Hablemos de los números que tiene este compromiso también. El Decano acumula 20 puntos, el líder del certamen, y viene de superar por el marcador 1-0 a Sportivo Ameliano en la fecha pasada, en la octava, en tanto que el Rayadito tiene una unidad y tras llegar de caer 7-0 ante el equipo de Libertad. Los antecedentes: Olimpia y Sportivo San Lorenzo volverán a encontrarse en la máxima división del fútbol paraguayo tras, escucha bien, 5 años, 4 meses, 7 días. La última vez que se enfrentaron fue por la jornada 3 del torneo Clausura 2020 en el estadio Osvaldo Domínguez Dit, en ese momento lo que era para uno, con victoria para el franjeado por 3-1. Franjeados y Rayaditos empezaron a enfrentarse en primera división desde 1950, hace unos, para ser exactos, 66 años atrás, con un total de 86 juegos. Olimpia venció en 61 oportunidades, anotó un total de 200 tantos y el Santo ganó en 6 ocasiones. Supo marcar 70 goles y empataron en 19 veces, los números que tenemos en el arranque, mientras que se mueve toda la gradería sur, se mueve toda la gradería también que corresponde. Me parece que termina quedándose la gradería norte para San Lorenzo. Vamos a ver si se llena hoy el compromiso. Habrá esperanza para San Lorenzo también, para los sanlorenzanos, para nuestros amigos tan queridos, así como el sello oficial de Oscarcito también con la chipa, que van llegando al estadio. Se hace demorar el ingreso de los protagonistas. Ya se va a venir, sí señor. Tengo saludos. Vamos con los saludos. Juan Reyes dice, Juan Reyes, estoy en el Chaco Alcatria. Y dice Luli Pacheco, yo soy de Paraguay, del barrio San Rafael. Perfecto, Asunción presente y en el Chaco, me imagino que es paso de patria este, ¿verdad, César? ¿O no? No escuché la distancia que dijo. No, dice que Juan Reyes que estoy en el Chaco, dice, a la patria, dice. Por eso no sé si tiene que ser. Sí, me imagino que es por ahí también. Bueno, perfecto, ya están. Perfecto, saludos para la gente también, la colectividad paraguaya que nos escucha en Estados Unidos, en la Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en México, en Europa, en Asia, allá en todos los rincones del planeta Tierra. ¿Habrá en Irán también paraguayos escuchando? Gran pregunta, ¿eh? Ahí... Bueno, se vienen los protagonistas a la cancha. Ya están los protagonistas dentro del campo de juego. A 5 minutos del arranque del compromiso. Todo preparado. Ahí van saludando al Altísimo también, a medida que nosotros también agradecemos al Altísimo por darnos la posibilidad de poder estar en cada
escenario deportivo. Te digo, repasamos los protagonistas también para este partido. Olveira, Cáceres, Vera, Gamarra, Rodríguez, Del Mas, Pérez, Franco, Leguizamón, Lescano, Sandoval, mientras que San Lorenzo sale con Quiñones, García, Cáceres, López, Doldán, Quiñones, Galeano, Piñatares, Jara, Mesa, Colmán. Esos son los protagonistas de 11 de cada lado, mientras que hablamos del árbitro principal, Carlos Paul Benítez, y sus colaboradores, mi querido César. Carlos Paul Benítez, achar partido número 3 en este torneo de apertura, asistido por Luis Oliva, Roberto Cañete, cuarto árbitro Marcos Franco, José Méndez, Álvaro, Eduardo Brito, veedora de este compromiso, Macarena Ramírez, oficial de seguridad, Daniel Telén. Perfecto, entonces ya todo preparado para el arranque de este compromiso. Alternativa, la camiseta de San Lorenzo, César. Así mismo, señor, alternativa. ¿Y este qué color sería, César? ¿Un azul marino o es un negro? No, pareció azul tirado a negro. Sí, es un gris más o menos, ¿no? ¿O veo mal yo? Es un gris más o menos. Sí, podemos decirle. Bueno. Bueno, perfecto, entonces ya lo dijo el crack Carlos Paul Benítez. Algo que me llama la atención también, César, es en la planilla, van dejando las ciudades. Carlos Paul Benítez de Ciudad del Este y después la mayoría tienen ya también sus ciudades. Puede ser, César, algo que no estaba antes y que está ahora, o yo lo veo recién. No sé, creo que ahora no, normalmente no puede estar. Sí. Sí, no, y por eso, y mira, te cuento más, te digo lo que aparece en la planilla, por ejemplo, a ver, el asistente 1, por ejemplo, Nieva es de Capiatá, dice. Oscar Viera de Asunción. El cuarto árbitro, Marco Franco, es de Villeta. El delegado, Andrea Ramírez, dice de Asunción. José Méndez de Luque. Eduardo Britos de Asunción. Por eso te digo, en la planilla aparece ya también algo que me parece que hoy nada más ocurre, que van dejando también las ciudades al lado de los árbitros también. Es capaz de una boludez, pero llama la atención, ¿no? Y estaría bien también saber de dónde son realmente. Creo que queda bien el saber de qué ciudades, oriundo de dónde son. Perfecto. Lucas Neilsen también dice, yo soy de Paraguay. No sé si es del San Rafael o vamos a ver. Bueno, saludamos a la gente del Chaco paraguayo presentes también en nuestro trabajo en el día de la fecha también. Un partido para alquilar balcones. Juega Olimpia, juega San Lorenzo en esta novena fecha del torneo Apertura 2026. Lo vivirás con nosotros en Ray Electro Sports, el canal del Mundial. Con Ojo de Halcón, con más Deporte Paraguay, con todas nuestras repetidoras del continente también, para que de esa manera la gente siga dejando también sus mensajes. Ahí dice Arnaldo Ramón Mato, que nos dice desde qué parte va escuchando. Te cuento que en la encuesta 90% dice que gana Olimpia, el 10% San Lorenzo. Ha cambiado mucho los números, va subiendo y bajando, por eso también mencionamos de esa manera. Algo más y te doy un mini comentario solamente para expresar, César, tus deseos, tus opiniones antes del arranque de este compromiso. Un buen compromiso, a pesar que Olimpia tiene una espina en la Copa Paraguay, donde San Lorenzo a los tiros libres penales había derrotado y lo había sacado del lugar por la posición del título, donde el gran mérito lo hizo Edgar Gil, luego fue transferido a San Lorenzo. ¿Quién mueve, César? San Lorenzo. Perfecto, está todo preparado para el arranque del compromiso. Lo voy a dejar al querido atento también. No voy a decir nada, solamente voy a decir cuando empiece el partido también, para que esté atento todos nuestros seguidores también para el arranque del compromiso. Ahí estamos en segundos más. Ahí vamos a ver. Ahí está en segunditos para el arranque del compromiso. Esperando el pitazo inicial. Atento Oscar también y a la gente de Ray Electro Sports. Ahí autoriza el árbitro, está en marcha, arrancó el partido, mi querido Oscar. A toda la gente de Ray Electro Sports para más Deporte Paraguay, en vivo estamos. Quien relata su amigo de siempre, Julio Alberto Cazón, en los comentarios el querido César Ramón Arévalos. Nos acompaña el querido Oscar Quintana Jr. también desde los Estados Unidos, sumándose a una transmisión internacional, el canal del Mundial. Primera pelota, arrancó moviendo San Lorenzo, rompiendo el hielo, por ahora recupera Olimpia. Gamarra, que vuelve a su posición de central, miramos. Y algunas variantes, no está Richard hoy, por ejemplo, en Olimpia, no está Richard, y van haciendo alternativas también. ¿Será que Olimpia
juega un poco más relajado por el rival de frente, César, y ya te hago partícipe del arranque del compromiso. No, yo creo que Richard hay que tener en cuenta la edad, la experiencia también, y partidos sucesivos no lo va a poder contener. Sí, pero yo decía, por ejemplo, lo del Escano, Sandoval y del Mas, hacerlo jugar a los tres en un partido tal vez un poco más relajado para Olimpia, ¿no? Y podríamos decir que sí. Bueno, no sé si será tan relajado, me imagino que se imaginaron así. Ahí está, va saliendo Olimpia del fondo, la tiene Gamarra, este es Mateo, lo espera Pérez, juega con Vera, va saliendo Olimpia, cruzando el medio terreno de juego, se recuesta por la derecha, lo espera Raúl, el pase cortito, atención, se viene con Del Mas, vamos a ver, quiere arrancar con Rubén Lescano, retrocede Olimpia, retrocede con Raúl, la juega al medio con Pérez. Más atrás para Juan Vera, le pide que toque otra vez con Pérez, va teniendo el equipo de Olimpia, intenta salir sobre el círculo central, ya cruzando medio terreno de juego se viene, Gamarra abriendo por la izquierda, se viene el Carapegüeña abriendo arriba, atención con Lescano, vamos a ver, intentó meter el centro, hay un tiro de esquina, consiguió Olimpia, el primer tiro de esquina del partido, César. El primero para Olimpia, el primero del lado izquierdo del ataque. Sí, era Del Mas el que intentaba llegar también, botines azules hoy para Del Mas. Vamos a ir con el tiro de esquina, está Franco preparado para pegarle, el otro es Rubén Lescano, ¿puede ser? Sí. Bueno, dentro del área lo vemos a Gamarra, lo vemos a Pérez, lo vemos a Sandoval, a ver quién se quedará. ¿Se abrirá el marcador ahora? No creo, vamos a ver, va a ser muy rápido, pero no imposible. Atención que el árbitro está dando indicaciones, hay transferencia de amores dentro del área, algunos agarrones, algunos amoríos ahí, se van abrazando como encariñados. Viene el centro al corazón del área, el rechazo es defensivo. A 3/4 de cancha vuelve a recuperar Olimpia. Atención que se quiere meter con Del Mas, la pelota no la entendieron. Se equivocaron, la pelota se pierde por rayos de fondo. Va a ser saque de meta, salida para San Lorenzo. Para paliar este intenso calor, no lo dude, Agua Fiore, pedido al 0985 295610. Agua Fiore, lo mejor. El agua que nos hidrata a los jugadores, a nosotros, para rendir los 90 minutos también. Entonces la patrona una vez se dice, y pedímelo en casa también, a ver si rinde después del partido. Vamos a ver, Aqua Fiore, lo mejor agua que hidrata de verdad, no como alguna agua nomás, que así nomás. Aqua Fiore te hidrata de verdad. Ahí está, levanta la pelota arriba Wilson Quiñones, no está Cristóforo hoy también. Ahí se viene una pelota que va quedando dentro del área. Mateo Gamarra la va buscando dentro del área de cabeza. La bajó, la termina perdiendo por un costado. Más que nada la lanza por un costado. No quiso complicaciones. Casi se complicaban esto sobre el final también. Atención, va a ser lateral que va a corresponder al equipo santo. Lo va a mover por un costado. Ahí está Galeano. Lo va a buscar San Lorenzo. Ahí está. Para buscarlo. A ver. Oldán. Se demora. Ahora sí, el saque manual dentro del área de cabeza, la peinaron ahí, no pudo hacer nada. El equipo santo vuelve a salir de contragolpe el equipo de Olimpia, se viene por un costado, ahí está Del Mas corriendo, quiere cruzar, termina ganando, gana la espalda de García, alegan una falta, lo tuvo que bajar García, si no se venía Iván Leguizamón. Va a ser lateral, lo hace rápido el equipo de Olimpia también. Para que juegue justamente con Del Mas. Rodrigo Pérez. La juegan al medio con Franco. Se va movilizando. Vera. Ahí está Mateo Gamarra. Con Pérez. Abriendo por la izquierda. Atención. Rompiendo líneas. Una pelota dividida. Termina girando bien el equipo de San Lorenzo. Vuelve a recuperar. Y va saliendo desde el fondo. Arranca por la izquierda. Buscando con... Justamente llega a Mesa, Carlos corriendo con velocidad, no pudo de sobremanera cruzar. En la marca de Raúl, estaba también atento Vera para cruzarlo. Ahí el saque manual para el equipo de San Lorenzo en territorio rival. Lo espera Mesa, va Mesa, encaró Mesa, pasó bien con la pierna zurda, habilidoso de dos, no pudo. Era para tocarla también, muy engolosinado con la pelota, la terminó perdiendo. De sobremanera vuelve a recuperar. Por decirte, iba a decir San Lorenzo, pero la pellizcaba, pero no la pudo recuperar. Termina jugando Olimpia, la tiene al medio. Ahí está con Del Mas, con Franco también. Raúl Cáceres. Va teniendo Olimpia sobre el círculo central, lo espera Pérez. Va saliendo Mateo Gamarra, cruzando el medio terreno de juego. Se abre por las bandas. Ahí con el Coyote. Vuelve
con Pérez. El otro lado ya lo tiene a Vera. Juan Vera, una pelota con velocidad. Buscando arriba. Vitamina dice, ¿qué hiciste, papá? ¿Qué quisiste hacer? No pasó nada. Hay saque de meta para San Lorenzo. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 5 minutos del arranque del compromiso. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Olimpia, 0 para San Lorenzo. Qué rápido nos movemos en los minutos, mi querido César. El directivo César Antunes del Club Sport Capibara le recuerda, sí al fútbol y no a la violencia. Acordate que en el entretiempo tienen que llegar las chipas de Oscarcito, las mejores, la receta única de Cacupé en San Lorenzo, y que ahora llega al estadio de los Defensores del Chaco, acompañando a su San Lorenzo también, y por supuesto también las ricas empanadas de Don Kiko León, las únicas en Campo Grande. Me imagino que las trajo Crack por docena también, pero ya estaremos ahí con Don Kiko. A propósito, los saludamos, Nada del payaso, nada del rey, tiene que ser las empanadas de Don Kiko León, te cuento. El cambio de frente la va buscando, no pudo llegar el Coyote Rodríguez, la pelota le pasó encima al lateral que va a corresponder a San Lorenzo, el equipo santo que tiene posibilidades de aguantar, de seguir sumando minutos, de tener la pelota. García que lo va a cumplir, ya en territorio rival, cruzando 2, 3, 4 metros prácticamente del área, desde la raya que divide en dos el campo de juego. Retrocede San Lorenzo, Wilson Quiñones que la manda por arriba, de cabeza Vera, a ver si llega al medio, recuperó, este es Mesa, se viene Carlos, Mesa que se refugia por ahí con Colmán, vamos a ver, intenta hacer la gambeta, la finta, levanta el centro, la termina peinando, no lo llega a tocar nadie, dice, parecía que tocaba ahí la marca de Pérez sobre Axel Galeano, va a ser saque de meta, salida para Olimpia. Recordemos que el arquero es Wilson Quiñones y el mediocampista es Aldo Quiñones. Sí, señor. Así lo hemos dicho, Wilson Quiñones también, y el otro es Aldo Quiñones, ¿sí? Para separar las cosas. No piensen que... este Wilson Quiñones creo que es un arquero ya con mucha trayectoria, verás. Es el mismo Wilson Quiñones que conozco, ¿no? ¿O hay otro Wilson Quiñones? No, es el único que estuvo por lo menos 6 temporadas en el fútbol boliviano. Y estuvo en los clubes, también jugó en... Bueno, no sé si es el mismo. Colombia, jugó en Sol, jugó en San Lorenzo, Independiente, varios clubes. Jugó en Carapeguá también. Es el mismo, ¿no? Sí, el mismo. En el debut de Carapeguá frente a Olimpia. Recuerdo en el Potro también. Cuando jugó en el viejo estadio de Para Uno también, donde se pitaron penales inexistentes. Después... ¿no te acordás del árbitro Mercado? Que fue sancionado, creo que fue él el árbitro que pintó 3 penales, creo, en un partido que terminó 3-2, que ganó Olimpia, y después se descubrió que los penales no fueron penales, en ese momento no había VAR, fue sancionado, pero queda, me parece que fue ese día que jugó Wilson Quiñones, si no me equivoco es el mismo, vamos a ver, vamos a averiguar. Ahí va saliendo el equipo de Olimpia, Mateo Gamarra, ahí está Gamarra, 9 minutos del arranque del compromiso, se demora, se frena, va tocando Olimpia, se va metiendo en territorio rival, Pérez, Raúl, levanta por arriba, a ver si llega con Lescano, intenta Olimpia, vuelve con Rodrigo Pérez, ahí está Juan Vera, se demora mucho Olimpia, se toma su tiempo para ir buscando también. Intentó cruzar, ya perdió con Mesa. Me gusta Mesa. Arrancó bien en San Lorenzo, César, Sí, es un juego interesante por la zona izquierda. Da un poco de preocupación cada vez que tiene el balón a su pie. Por lo menos hay un poco más de esperanza para San Lorenzo cuando la tiene Mesa. Solamente que a veces en la anterior, por ejemplo, que quiso cruzar de 2 jugadores, era para tocarla, y creo que le falta un poco más de acompañamiento también por el lado de San Lorenzo, para ir tocando un poquito también. Hay tiro libre, salida para San Lorenzo en su terreno de juego todavía. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 10 minutos de la primera parte del arranque del compromiso. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Olimpia, 0 para San Lorenzo. La pelota que llega hasta los pies del portero Gastón Olveira, que ya es naturalizado paraguayo también, nacionalizado diría yo. No sé si hay una diferencia entre naturalizado y nacionalizado, pero lo cierto y lo concreto es que ya puede estar al mando de la selección paraguaya este mes.
Estaremos con la albirroja también en los amistosos, que se va a jugar con Marruecos y también con Grecia. Uno va a ser en París, si no me equivoco, y el otro va a ser en Grecia también, en Atenas. Los partidos que vamos a estar acompañando a la albirroja, partidos que ya me dio ok también en Rey Electro Sports, así que ya los vamos comunicando a la audiencia también, que estaremos con los amistosos preparativos para la albirroja, con algunos nombres que pueden sonar importantes, ¿eh? Atención, va rompiendo líneas el equipo de Olimpia. Del Mas le mete el centro en las manos del portero Wilson Quiñones, que la agarra, la acaricia, la redondita, lo tiene como hijo. De sobrevaloración también para la pelota también, que enmarca, habla con sus compañeros, va saliendo. Y hay algo, una noticia también hablando de arqueros, lo de Chilaver también salió a decir que los jugadores tienen que hablar en guaraní en el Mundial. Dice que él hablaba con el Chiqui Arce, con Ayala, con el Chito. Me parece que sobrevalorado también el guaraní en esto de lo que va a ser el Mundial también. Así que lo que dijo Chilaver. ¿Sí, César? Eso ya ocurrió contra Colombia cuando jugamos de visita. Sí, exactamente. Y me parece que es importante hablar guaraní, ¿no? Pero para el Mundial también tiene que ser así, dijo. Y algunos decían que porque se hablaba en guaraní perdieron. Y no, la verdad que no. A mí que el guaraní es fundamental. El idioma oficial también, la lengua que se habla en un 80% en Paraguay, te diría, si no es el 100%. Va saliendo Gastón Olveira a cruzar, saliendo de su zona de confort, rechazando la pelota que vuelve a recuperar el equipo de San Lorenzo, la busca al medio. Atención, la pincha por arriba, la mata de pecho, está Colmán, lo intenta buscar San Lorenzo, hay una falta, sí señor, tiro libre para el equipo santo. Ahí, tiro libre para el equipo de Sportivo San Lorenzo, César. Así mismo, Tania Tabarelli, Coya Tucunzal, que aquí no, Lucas Tucunzal, la Avenida España. Complejo La Torre, informa al 092 23 56 84. Tania Tabarelli, Joya, Aldo lo cumple. Perfecto, lo va a cumplir Aldo Quiñones para el equipo de San Lorenzo. Va transcurriendo los minutos todavía, estamos en 0. El puntero con el último de la tabla de posiciones. Está el capitán para cumplirlo. Gastón Olveira, que no pone un hombre nada más en la barrera. Atención, la juega al medio. Se viene el equipo santo, retrocede a ver qué pasa con San Lorenzo. Ahí buscando arriba, la quiere buscar con Jara. Vamos a ver, recostado por la izquierda otra vez con Aldo Quiñones. Mete el centro, buscando a Colmán. No puede rematar, se le traba. No pudo gatillar a tiempo. Va saliendo Olimpia, la juega por el medio. Ahí está Franco, cruza Franco. Viene la proyección por la izquierda. Vino la devolución. Mateo Gamarra, que se proyecta. El pase que quiso filtrarla. No pasó. De un hombre de San Lorenzo. Termina siendo lateral. Leguizamón que la cumple rápido. La juega para el Coyote Rodríguez. La tiene Olimpia. Rodrigo Pérez. Lo espera. Ahí el cambio para Raúl. Pelota que avanza para Rubén Lescano, que quiere girar la pelota dentro del área. Atención, hace un enganche más. La pelota que defensivamente la mandan por raya de fondo. Va a ser saque. El tiro de esquina para Olimpia, César. El segundo, el primero del lado derecho del ataque de Olimpia. Hay tiro de esquina para el equipo franqueado. Se viene rápido con Raúl. Levanta al centro. Hugo Sandoval, que buscó de cabeza. Queda sobrando. Levanta de vuelta por un costado. La pelota que termina siendo otro tiro de esquina. El tercero, el segundo del lado izquierdo para el equipo franqueado. Hay tiro de esquina. La va a cumplir Franco, me parece, es el encargado de las pelotas paradas en Olimpia. Vamos a ver si se abre el marcador. ¿Será que se romperá el 0 en este compromiso? Seguimos esperando. Usted está conectado con Rey Electro Sports, con más deporte, viendo este partido de la 9ª fecha. El centro, autorizó el árbitro. La peinaba ahí en el área. Me parece que fue Luis Cáceres. Sí, señor, va a ser lateral que corresponde al equipo de Olimpia. Por la derecha, todavía en zona de ataque. No baja el pie del acelerador. La recibe Franco. Del Mas también que viene. Raúl. La recibe Raúl. Quiere buscarla. Al medio de vuelta con Pérez. La tiene Olimpia. Cortita la va cediendo. Ahí se vino con Franco. Con Mateo Gamarra. Un poco más arriba. Lo tiene al Coyote Rodríguez. Recostado por izquierda. Vuelve con Mateo Gamarra. La juegan al medio. Ahí está Franco. Pérez. La tiene Olimpia. Abre por derecha.
para Raúl, engancha para adentro, la juega nuevamente, ya se suma Vera también. Ahí está Rubén Lescano, atención, levanta el centro, al segundo palo, de cabeza, otra vez Luis Cáceres y quedó sentido, se repone de vuelta, no pasó nada, dijo el árbitro, la vuelve a tener Olimpia, la vuelve a dejar para Coyote, ahí está para Delmas, la tiene Olimpia, la quiere buscar, marcando el tiempo de juego también con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, le va a pegar de afuera, le pegó, se animó, sobre los 15 de la primera parte, el tiempo que lleva usted, gracias a Golti, la pelota tiene que ser de Golti, se animó Franco, el resultado por ahora la marca Gemelos, porque no pasó nada, Olimpia 0, San Lorenzo 0, se animó Franco, César. Y se animó porque no está pudiendo entrar, no está pudiendo romper esa línea férrea, esa línea de 4, y bueno, de larga distancia también se pueden marcar los goles. Y de larga distancia es una buena opción también, César, no hace falta llegar tanto. No, totalmente, es una alternativa válida también. Sí, señor. Ahí está buscando San Lorenzo otra vez. Vamos a ver, quiere llegar, gana fondo de cancha por la izquierda, lo terminan tocando, hay una falta, sí señora, hay tiro libre para San Lorenzo. Lo tocaron a Axel Galeano, lo tocaron, lo bajaron, hay tiro libre. Sí, fue directo, lo agarró de prepo, me parece que fue Gamarra, sí, es Gamarra el que lo termina tocando. Hay tiro libre recostado, una especie de mini córner para San Lorenzo. Así mismo se prepara Aldo Quiñones de derecha y de zurda, no lo estoy diciendo, pero cruce con la camiseta número 17 va Jara. Tobías Jara, vamos a ver, para mí es para ponerla dentro del área, o sea, no como la anterior que ahí nomás, deambulando, es para jugarla dentro del área. Vamos a ver, que salga y que pase lo que tenga que pasar, animarse nomás, brazos arriba por un lado. Quiñones, ahí está, levanta el centro, Gastón Olveira de cabeza, otro cabezazo más, 2, 3 cabezazos, no termina en gol, mientras que el árbitro asistente ya levantó el banderín, no pasó nada, 17 de la primera parte, va a ser salida para el equipo de Olimpia, no pasó nada con San Lorenzo, César. Y bueno, así por lo que estoy viendo no tiene fuerza San Lorenzo arriba, hace bien los deberes de los costados, pero en el medio, gran ausente Cristian Polman que no aparece a compartir con sus compañeros. Ya llegó la chipa de Oscarcito, César. Está por la preferencia. Lo escucho medio raro, por eso preguntaba si ya está la chipa de Oscarcito. Bueno, bueno, ahí está entonces, baratito el diente. Baratito, que cuando le veo a mi nieto le alto y los nietos le mimo. Bueno, tan querido por los nietos. Ahí está, levanta Vera, una pelota para Sandoval buscando dentro de la atención a ver si la puede buscar, el rechazo defensivo en 2 cortes, en 2 temas, la termina reventando de atrás Doldán, no quiere complicaciones, otra vez Vera, la pelota la que va buscando por un costado, Vitamina Sánchez termina recibiendo la pelota, va a ser lateral que corresponde a San Lorenzo, salida para el equipo santo, por un costado, por el sector izquierdo, va a salir jugando el equipo de San Lorenzo, César. Así mismo, señor, la auténtica receta de la chipa que acoge San Lorenzo lo tiene Chimpelí Oscarcito, chipa tradicional, chipa de Viena picante Butifarra cocido, pedido al 086 916757, Chimpelí Oscarcito, ¿cómo entra un cocido con chipa? Me parece que yo lo estoy escuchando comiendo, me suena que usted está comiendo chipa con cocido. No, completamente líquido. Bueno, ya pasamos más de 100, la cantidad de votantes también, dice el 90% que gana Olimpia, 10% que gana San Lorenzo, Arnaldo Ramón Mato dice 0-0, Richard Rizzo, vamos Olimpia, perfecto, para que la gente nos siga dejando también sus comentarios, desde qué parte del país, desde qué parte del mundo nos van escuchando, saludamos a la gente del Chaco paraguayo, en Paso de Patria, en Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Pedro Juan Caballero, en Villarrica, en el 9º departamento, a la familia Casó Peralta también nos están escuchando en Carapeguá, a todos nuestros amigos del continente, en Buenos Aires, ahí en Retiro, en Barracas, en La Boca, en Congreso, en Avellaneda, en Liniers, en González Catán, nuestros amigos que van dejando su reporte de sintonía mientras que marcamos el tiempo de juego. 20 minutos del arranque del compromiso, presentado por Golti, la pelota tiene que ser de Golti, el resultado lo vivís con Gemelos, 0 para Olimpia, 0 para San Lorenzo, una llegada más de Olimpia, el rechazo defensivo de atrás, Luis Cáceres la manda para un lateral, casi pegadito a la raya de esquina, sigue presionando Olimpia, a ver si en esta se puede llegar a venir, se viene,
Atención que se viene el equipo de Olimpia con todo presionando. A ver si le pega a Mateo. No lo deja pasar para Raúl. Retrocede para Vera. Ahí está Vera. Para Pérez. La tiene Olimpia. Ya se demoraron un tanto. Pelota que filtra dentro del área. Atención. Llegó. Lo tocaron. Piden penal. Y esto no era penal. Ay. Para mí que termina cobrando la posición de Iván Leguizamón. No pasó nada. Levántese. Juegue de vuelta nada más. Que siga el partido, dijo Carlos Paul Benítez. Gritó la gente de Olimpia. César. Así mismo, todos pedían penal, pero ya antemano, en línea 1, Luis Bonilla indicaba que estaba en posición adelantada. Y lo observamos y está en posición adelantada. Y lo de ayer, César, ¿fue posición adelantada o no? Hay que esperar todavía para ver la decisión. Del penal. Del penal ingresó bien, pero no hubo toque. Bueno, vamos a ver. Bueno, increíble, ¿eh? Y no entiendo por qué no fue el árbitro al... Ayer... Y bueno, pero... Sí. Ayer no estuvo José Méndez luego también. ¿En el bar? Sí. Allá estuvo Armoa y Cuevas. Ya. Bueno, perfecto, entonces. Increíble. Ayer el salvador del partido fue justamente Cecilio Domínguez, pero me parece que es más de él que de... Hay un lesionado en San Lorenzo, No va más, me parece. Se trata de... No lo estoy divisando, creo que es el que juega por la zona derecha. Ahí está, casi cerca del círculo central. Se para el juego. Alega del tobillo, me parece que no termina entrar el camioncito. A ver quién será. Cuesta mucho observarlo también en la visual. Está complicado. Está del otro lado. Por ahora entra el camioncito. Aprovechamos para vender uno mientras observamos esa. Estación de servicio Petropar Bomboleski, calidad garantizada, litraje, salto y cordialidad. Lo personal es Petropar Bomboleski, esquina Defensor del Chaco, Villa Lisa, a paso del Club Sudamericano. ¿Me permite sí. Un saludo? Sí, cómo no. ¿Es gratuito o es cobrado? Le voy a cobrar porque no me he invitado. Bueno, entonces sí. El saludo para mi hija Janina Montserrat Arevalo Arrua, que está cumpliendo 22 añitos. Y la grata noticia, no fui invitado al cumpleaños. Mirá, 22 años. Un saludo entonces para Janina Arrua, entonces. Janina Arevalos Arrua sería, ¿no? Janina Montserrat Arevalos Arrua. Perfecto. Arevalos Arrua. Perfecto. Ahí el saludo entonces por el cumpleaños. 22 años, César. Pensé que tenía un poco más, No, 22 años. Cuarta. Mira. Bueno. De las 5 que tengo. Bueno, perfecto. Bueno. Confío en usted, De las 5 es la que tengo. Arriero guapo, ¿y dónde? Sí. Sí. No había tele. Bueno, Oscar es un hombre muy, ¿cómo se dice? Guapo, muy trabajador el César. Bueno, muy productivo es la palabra, exactamente, muy productivo, en todos los sentidos. Julio, conste que su vecino me decía que yo era del otro lado y le demostré que no era tanto así. Pero ahí está, usted ya no tiene, usted tiene el certificado de mejor alumno ahí. De 10 sacó 11. Bueno, le falta uno igual para 11. Cerquita. Bueno, ahí está. Por ahí ya tomaba Aquafiore desde muy temprana edad, ¿no? No, antes que sea muy populoso yo ya tomaba Aquafiore. Bueno, rendidor y productivo, Aquafiore. Ahí estamos, lo va jugando Olimpia. Estamos hablando de los detalles que pasó ayer también. Un Cecilio Domínguez que lo salvó a Cerro, te digo, y lo salvó a Baba. No sé si coincidís conmigo, César, que Cecilio fue el salvador de Cerro, y no solamente de Cerro, sino de Baba también. Totalmente, es que ingresó, acaparó y dio los goles de la victoria del Ciclón. Sí, pero es más gol de Cecilio que de Cerro, ¿no? No, totalmente. Mérito de Cecilio que entró en un muy buen momento. Sí, señor. Correcto. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 25 de la primera parte. El resultado lo vi con Gemelos. 0 para Olimpia, 0 para San Lorenzo. Saludo para Richard Russo, Arnaldo Ramón Mato. Dice que esto va a terminar 0-0.
A ver qué dice la gente. La gente sigue votando, 91% en la encuesta dice que gana Olimpia, 9% a favor de San Lorenzo. Qué poco los amigos sanlorenzanos. Hay un banderín levantado, no pasó nada, llegaba Olimpia nuevamente, otro banderín levantado, otra posición adelantada, César. Así mismo, correcto, en línea 1 hablamos de Luis Orieva, ya se prepara para ingresar casaca 2, Leandro Esteche, él es lateral derecho, probablemente el caído era el lateral derecho. Perfecto. No llegó todavía la lluvia, ¿verdad, César? No todavía, gracias a Dios, no todavía. Bueno, esperemos que no se moje hoy. Tiene que cuidar, más por los dientes, digo, porque salen caros. No me lo va a ensuciar hoy, ¿eh? No me lo va a ensuciar hoy. Bueno. Y cuando llegue, el abrazo al nieto. $47. Bueno, me pareció que era un poco más, ¿eh? No era 76. Y algo para decir, debe, no sé cuánto está el dólar, 500, hay que dividirle eso. Bueno, se fue lesionado García, ya está el 2 Esteche, ¿verdad, César? Así mismo como lo había anticipado Leandro Esteche, por una dolencia en la rodilla o tobillo, el 29 Maximiliano García deja el campo de juego. Puesto por puesto, atención, llega Olimpia en el área. Termina conectando. Hay tiro de esquina, llegó Franco, un poco sentido. No le pudo dar de lleno, Doldán en la marca. Hay tiro de esquina para Olimpia, César. El cuarto del equipo de Cano, el segundo del lado izquierdo del ataque. Perfecto. Le van dando amor a nuestro trabajo también en el día de la fecha. Para que se suscriban, para darle like, para que de esa forma también pulgarcitos arriba para que se puedan conectar con nosotros. Es totalmente gratuito, suscribirte al canal de Rey Electro Sports. Ahí estaremos en el Mundial con la albirroja, con todos los partidos de todos los países sudamericanos. Me parece que vamos a ir con todo. Ya me va a decir Oscar también, no sé si todos los países sudamericanos, obviamente México también, ¿verdad? Pero me parece que vamos a ir con todos los partidos del Mundial. Me parece que es la idea. Vamos a ver cómo se van dando los horarios también, pero hay que multiplicarnos. Si Dios quiere estaremos ahí. El crack ya tiene trabajo para ese día. Pegadito a Donald Trump. Pegadito a Donald Trump. La primera nota. Imagino si el país sigue en guerra todavía. Lo quiero ver ahí al lado. Yo lo voy a mirar de México nomás, César, por las dudas. Usted vaya. ¿Cómo dice? Soldado que huye a tiempo sirve para otra guerra, dice. Más o menos una cosa así va a ser mi caso. Ahí está rechazando. Lo va levantando Gamarra. Intentó San Lorenzo romper líneas por la zona derecha. Me parece que Esteche entró mejor, César, que García. Sí, es más joven. Creo que tiene velocidad y creo que le va a dar contundencia tanto él por el lado derecho. Sí, señor. Ahí está justamente Esteche que peleó hasta el final. No será familia del Paco Esteche ¿no? Vamos a ver. Será familiar. Ahí se viene el lateral, lo busca Esteche dentro del área. Ahí está saltando todos. Primero saltaba Gamarra. Ahí buscando otra vez a 3/4 de cancha, presionando limpio, lo quiere buscar, lo quiere romper el cero. Va buscando ahí otra vez el cambio de frente, lo hace con lentitud, con tranquilidad. Vuelve otra vez por un costado. Lo espera Galeano, lo espera Esteche. Retrocede. Va aprovechando Cáceres también para sumarse al ataque del equipo de San Lorenzo. La juega Esteche, a ver si lo puede levantar. La pelota se pierde por un costado. Va a ser lateral que va a corresponder al equipo Santo. San Lorenzo jugando por la derecha todavía buscando el saque manual. Lo va a autorizar a ver si... Sí, le dijo algo. Se van acomodando el equipo de San Lorenzo. Ahí está. Un estadio que no está lleno en el día de la fecha también. Y probablemente se venga la lluvia. Ojalá que no. Ahí está. Pelota que la jugó dentro del área, de cabeza la sacó Mateo Gamarra. Otra vez para el equipo de San Lorenzo que a 3/4 de cancha sigue presionando. Una pelota bien metida dentro del área. Otro cabezazo esta vez de Juan Vera. La juega por el medio. Ahí está jugando. No lo pudo. Otra vez Aldo Quiñones para jugar el equipo Santo, el equipo sanlorenzano. Se viene Esteche, encara nomás. Pasa Esteche de 1, pasa de 2, pase filtrado dentro del área. No pudo concretarse. Otra vez Vera rechazando todo de San Lorenzo por el momento. Presiona bien el equipo Santo, casi los 30 de la primera parte. Ahí está buscando nuevamente otro pelotazo largo para quién. Y ahora sí te equivocaste, pero te equivocaste mal. Aldo Quiñones, no estaba nadie. La pelota muy pasada. No lo cante, no lo grite, no se abrace, mi amigo sanlorenzano. Marcamos el tiempo de juego, 30 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con gemelos. 0 para Olimpia, 0 para San Lorenzo, César. También quiero hacer mi felicitación a todas las mujeres paraguayas. Hoy es Día de la Mujer Paraguaya
heroica. Tengo, Mujeres que en el Chaco, en la guerra, tuvieron muy buena participación. tengo entendido que es el Día Internacional de la Mujer también, César, no solamente de Paraguay. Un saludo a todas las mujeres también en su día, el Día de la Mujer. Un saludo cordial para todas ellas, más las de Paraguay, ¿verdad? Que fueron las guerreras, las guerreras, heroínas, sí, para repoblar, para refundar Paraguay también después del genocidio de la Triple Alianza también, porque hay que nombrarle con nombre y apellido, la palabra es genocidio más que guerra. Atención, ahí se viene el equipo de Olimpia, la juega al medio, Pérez, Franco, a ver si se engancha, a ver si se anima, se enamoraron de la pelota, todavía sigue el partido, el pedazo filtrado, atención a ver si puede llegar del más, lo terminan sacando del campo de juego, la pelota se pierde por raya de fondo, lo cubrió bien, lo marcó bien, era Iván Leguizamón el que trataba de ganar la pelota por una profundidad, pero la pelota se pierde por un costado, va a ser saque de meta, salida para San Lorenzo. Hay que destacar también, hoy no me puedo olvidar los grandes amigos de Teonita. Olimpia hoy está cumpliendo 105 años de vida institucional, mi querido Julio. Perfecto, entonces le consulto, el tema de la intermedia ya tiene fecha. No todavía, es la tercera semana de marzo. A falta, estamos ahí nomás, César, estamos ahí, cerquita. Sí, pero ya estamos, ¿a qué estamos? ¿A una semana? ¿El fin de semana? Sí, a 2 semanas. A 2 semanas, sí señor. Le cuento que el fútbol argentino este fin de semana está paralizado por cuestiones de la política, por el rechazo a la reforma laboral, a un Milei que quiere hacer trabajar 12 horas a la gente, y bueno, pero por la misma plata, no es que va a haber aumento, no se confíen que vas a trabajar 12 horas y trabajás 8 por 100.000, vas a trabajar 12 horas por 100.000 también, él es eso. Gran invento del que no trabaja. Sí señor, que no trabaja, pero sí quiere imponer a los que trabajan, Sí. Pero bueno, cosas que se van dando, Este sistema de presidencial para mí que es medio obsoleto, medio monótono ya en Sudamérica, de que una persona tenga que decidir todo lo... Parece algo hasta absurdo, cómo una persona va a administrar los bienes bueno, en Paraguay 7 millones, en Argentina son 40 millones, hasta absurdo te diría, ¿Por qué tenemos que dar la responsabilidad de un país a una sola persona? Si puede haber varias, tiene que ser 10 delegados, van decidiendo, van votando qué es lo mejor, qué no, que la gente vote también cada cosa que se hace por las leyes, porque en fin y al cabo a la gente es la que le afecta de sobremanera. Sí, señor. Y acá el ministro de Trabajo nunca trabajó lo que son en Paraguay, ¿verdad? Y lo lindo es que hay que... Sí. Y el ministro de Trabajo. Suele pasar, aduanero, pero ahora el sobrecosto también del combustible por la guerra que Estados Unidos se va metiendo con Irán, en la suba de combustible ya afecta a Paraguay, César. Sí, ya afectó, ya en mi zona del asadito ya se subió a la nube. Sí, porque el valor del dólar está fijado por el petróleo. O sea, si vos sacás 1 litro de petróleo tenés $1 y así sucesivamente. Entonces, prácticamente al pagar el aumento del petróleo estamos pagando la financiación de la guerra de Estados Unidos con Israel, de Estados Unidos con Ucrania, con Rusia y cosas así. Me parece que hay que buscar otro tipo de energía, la eléctrica, que además también no está dolarizado y no hace falta tener dólares para comprarlo. Sería una buena alternativa, diría yo también, y aparte que no contamina, es lo importante. Pero bueno, vamos a ver si en algún momento dado algunos estudiaron en Harvard, se les ocurre también ese sistema de medida. Va buscando el equipo de Olimpia, ahí buscando Mateo Gamarra, buscando para Rodrigo Pérez. Ahí está Pérez abriendo por la derecha para que se venga Raúl. Este es Raúl Cáceres. Ahí jugando al medio. La tiene para que Pérez la vaya a enganchar. Atención en el medio, la quiere buscar Olimpia. Iba a decir un remate cruzado, pero más bien le pegó con el taco. Le termina buscando al medio, el rechazo defensivo, comete una infracción y esto se termina apagando el equipo de Olimpia. Me parece que se tomó confianza el equipo de San Lorenzo. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 35 de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelo. 0 para Olimpia, 0 para San Lorenzo. Me parece que creció más en su juego San Lorenzo o solamente es mi imaginación. Atención que se viene Olimpia, recuperó, perdió mal, se apuró, viene el remate por encima del travesaño. Intentó Olimpia, intentó Rubén Lescano de afuera, no podía llegar.
De lejos nada más Olimpia lo va intentando. Y qué equivocación, qué dádiva de San Lorenzo del tiro libre también, César. Así mismo, pareciera que los jugadores de San Lorenzo se fueron a cargar en la estación de servicio Petropar con Poletti, Julio. Sí, señor. Se tomaron el palo. Un partido que por ahora va saliendo. Quiñones. Le juega para Mario López. Levanta López arriba, atención para Colmán, a ver si puede llegar. Primero Vera, a 3/4 de cancha, atención que se viene el equipo sanlorenzano. Avi busca por derecha, se va asociando con Aldo Quiñones. A ver si viene el centro, se la piden dentro del área, busca el segundo palo de cabeza. Raúl Cáceres termina levantando por encima del travesaño. Era Gamarra al final el que termina cabeceando. Aprovechó para sacarla afuera y tiro de esquina para San Lorenzo. La gente que sigue votando también en el chat del canal, 91% dice que gana Olimpia, 9% a favor de San Lorenzo. Qué poco los amigos sanlorenzanos, por lo menos a votar, y después ver el partido, a ver si consigue un empate, si termina ganando. Se romperá el 0 por cada lado. Son los equipos que mantienen el 0. Ahí está, levanta el centro, el tiro de esquina. Gastón Olveira termina recogiendo el balón con las manos, la termina sacando, se equivoca, pero igual vuelve a recuperar y la pelota que dividida termina sacando Wilson Quiñones, tiene que salir de su zona de confort, la termina reventando. Qué cerca que estuvo. Otra vez Olimpia buscando arriba, tuvo que salir desmesuradamente a las corridas Wilson Quiñones para cerrar esta última, César. Así mismo, rápidamente, así como tenés que irte rápidamente a estación de servicio Petropar Bombolequi, calidad garantizada, listaje exacto y cordialidad a los personales. Petropar Bombolequi, quita el resort del Chaco, Villa Lisa, a paso del Sol de América. Y hoy no tenemos la pausa para la hidratación con Aquafiore, César. Y se pasó ya 37 minutos. Sí, por eso no pasó nada. Por lo visto no hay mucho calor ahí Sí. dentro del campo de juego. Bueno, no hay sol, ya está llegando la noche también, cada vez más, oscurece más temprano también, verá César. Así mismo, creo que a fines de marzo hay cambio de hora. ¿Otra vez? Eso sí, yo creo. Para mí que ya no se había sacado eso. Ya horario fijo me dice acá el colega. Sí, horario fijo ya. Tenemos horario fijo. Un maguarema eso, César, es la época de Tron, una pavada era. Sí, señora. Horario fijo para Paraguay. Acuérdate que el 10 de junio estaremos en Ciudad de México para la inauguración. México con Sudáfrica. Al día siguiente estaremos en California, en Los Ángeles para el partido entre Estados Unidos y Paraguay. La albirroja que juega el 11 de junio. Ahí estaremos, si Dios quiere. Nos bendice. Y si sacamos la lotería, ¿verdad, César? Sí. Tenemos que jugarla para sacar la También ahí cerquita. Vamos a ver, ojalá que sí. Se van caminando de a poco. Ahí va jugando otra vez Olimpia. La juega Pérez. Juega por un costado Raúl. La tiene Olimpia. Pelota que va metiendo con velocidad dentro del área. A ver, la recibe Rubén Lescano. Ay. Termina rechazando Esteche. No quiere complicaciones otra vez. Sí, señor. Empieza a caer las primeras gotas acá. Ay. ¿Será que lloverá Aquafiore? Bueno. Bueno, ahí está. Vamos a ver. La tiene Olimpia todavía. Gamarra. Franco. Pérez. La va teniendo Olimpia. Gamarra. Ahí jugando al medio. A ver. Franco de vuelta. Ahí está Pérez. Abriendo por la izquierda el Coyote. Nadie se anima. No desborda por las bandas el equipo de Olimpia. Atención, la pelota dentro del área. Sandoval que la recibe, intenta girar. Termina quedando nuevamente una pelota para Raúl. Pelota por la derecha. Atención que se viene al centro, al corazón del área. Un cabezazo es defensivo nuevamente. Vuelve a recuperar el equipo de Olimpia. Ahí está para Raúl. Vamos a ver que lo viene buscando para el enganche para el medio. Lo busca para su perfil. La tiene Pérez. Termina girando. Todavía la tiene, atención por derecha, a ver si viene Franco para Raúl Buen Lescano y se viene, levanta al centro el corazón del área de cabeza, otro cabezazo defensivo, otro cabezazo más, hay otro cabezazo y hay falta en perjuicio del jugador de San Lorenzo, dice el árbitro principal, quedó en el piso el jugador sanlorenzano, mientras que se demora, marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 40 de la primera parte, el resultado lo vivís con Gemelos
0 para Olimpia, 0 para San Lorenzo, César. Necesitas un cerrajero del automóvil, Cerrajería General Santos. Solicítalo en tu celular. Enviaron un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos, 750 y correo informal 021 22 12 14 y 081 52 58 08. Cerrajería del automóvil General Santos. Impresionante, acá el colega me está pasando la intensidad de la lluvia en San Lorenzo, pero en Bernardo ni una gota. Mirá vos, en San Lorenzo entonces está mojando el agua. 152 la gente que va votando también, 90% dice que gana Olimpia, 10% a favor de San Lorenzo. Sigue creciendo, muy buen número, te digo también, en la cantidad de audiencia también que nos van acompañando a través de Rey Electro Sports, el canal del Mundial, a través de Más Deporte también, que si lo sumamos, muy buenos números. Te cuento que ayer uno de los grandes desapareció de las transmisiones, César, no sé si ya te conté, pero uno de los grandes ayer tuvo que borrar su transmisión también porque no le daba los números. Sí, Ocañi. Esto no es que de un día para otro puedes tener 1000 equipamientos, pero Sí, los años son los que mandan. sí señor, perfecto. Ahora sí se nota en un perfil, ahí está el camarógrafo también de la televisión que tiene los derechos marcando de que hay una lluvia ya intensa sobre el Defensores del Chaco, César. Sí, señor, 29 por... ¿Se va Leguizamón? ¿Se va Leguizamón? Sí. Y sí, va el 29. Regresa Huguito Quintana y se retira Leguizamón lesionado. Minuto Bueno. 42. Qué malo lo de Leguizamón, Se va hasta enojado, te diría. Y sí, por una lesión del tobillo. Bueno, enojado consigo mismo, nada que ver con vitamina. Y bueno, me parece que no le daba también el puesto ahí. Lo de Leguizamón estaba imperceptible en el partido, te digo. No estaba y se puso a llorar. Lo consuela, sí, pone a llorar. No lo puede creer. Lo de Iván Leguizamón. Y sí, a veces es duro. Esas cosas suelen pasar, César. No, suele pasar como cada profesional. Está a su suerte, como se suele decir. Hay algunos que ni no se resfrían y hay algunos que tienen fractura. Este año varios jugadores. Tuvo Guaraní, tuvo Libertad. Estuvo Sportivo de Mayo también. Sí. Jugadores que se pierden este año. Sí, señor. Pero no creo que se pierda el año. Salió caminando todo al final. Digo, no me da la Sí, realidad, sí, no, eso sí. Sí, eso sí. Bueno, ahí está. 43 del partido. La tiene Olimpia. Ahí va jugando por la izquierda a ver si se viene con esta. El centro, el cabezazo. La termina tirándose en palomita para retrasarlo. Luis Cáceres ahí, lateral que corresponde al equipo de Olimpia. La juega cortita nomás. Para el Coyote, a ver si la tiene Olimpia. Pérez. Se sigue demorando el juego. Parece que vamos a cerrar el 0. Y te pregunto ya ahora casi sobre los 44, sin mirar el cartel del árbitro, ¿cuánto crees que se merece el partido, César? 3. Bueno, yo voy a preparar los 3 minutos acá. ¿Será 3 minutos? Te diría 12. Tengo fe de 2. Aparte que tuvimos 2 variantes y no tuvimos la pausa para hidratarnos. Me parece que 2 para mí. Vamos a ver. A ver quién tiene la razón. Va a ser lateral que corresponde al equipo de San Lorenzo. Todavía en su terreno de juego. La juega al medio. Recupera Olimpia. Una batalla campal por el medio. Algunos saltos, algunas caídas que van dejando por el medio. Atención que se viene por el sector izquierdo. La quiere Galeano. La sigue intentando con Mesa. Ahí está, dejándolo para Mesa. Se viene Galeano. Vino a cortar nada más del más. Sí, señor. Va a ser lateral que corresponde a San Lorenzo, el equipo santo. En territorio rival se demora, este empate le termina favoreciendo a San Lorenzo. El 0-0 es un buen resultado para San Lorenzo, César. Y mirando un poco los 3 compromisos que ya se jugaron, todos los goles vinieron en el segundo tiempo. Ah, bueno, buena data, Bueno, al segundo tiempo, seguiremos para el segundo tiempo. Marcamos el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 45 de la primera parte, tiempo cumplido. ¿Cuánto más se jugará? Todavía no lo levanta. Qué raro. Vamos. ¿3 más? Ah, no. Ah, bueno, perfecto. Entonces, 3 más. Acertó César.
Se ganó el saldo multimillonario para hoy. Ahí está. Un cariño y un saludo dental. Ahí yo. Que raspa. Sí, me imagino. ¿Y qué pasó de su compadre, el odontólogo? El 12 se opera de los riñones, señor. Justamente sí. emergencia para donar la sangre para él. Un saludo para el odontólogo también, Fernando Sánchez. Que tenga una pronta recuperación, que le salga toda bien la cirugía también para él y la familia. Que estarán escuchando, aunque él es del otro, aunque puede ser que escuche también, ¿verdad? Él ya festejó ayer. Ya. Bueno. Perfecto, entonces. Pero suele escuchar nuestra transmisión. Exactamente, siguen sumando igual también, porque usted dice, que da gusto demasiado. Sí, señor, se termina cayendo del más. Ahí está, 3 más, mi querido Oscar. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Olimpia. Presiona bien. A ver si se viene el gol antes del cierre de la primera parte. Se mojan las cámaras ahí también. Sigue lloviendo en Asunción. En el Defensores tenemos lluvia plena. Ahí se viene el equipo de Olimpia buscando. La deja sobrando Cáceres. Del más que levanta la pelota. El cabezazo. El arquero termina tapando. Pérez en el cabezazo y el arquero que termina sacando. Ay, qué cerca que estuvo Pérez de cabeza, intentó el arquero Wilson Quiñones que la manda al tiro de esquina, César. Impresionante, Rodrigo Pérez, que salta entre murmullo de personas, de jugadores, aplicó el golpe de cabeza monumental, lo de Wilson Quiñones, para callar el primero de Decano. Atención que se viene, lo va a cumplir San Lorenzo. La deja para Franco, a ver, levanta al centro, al corazón del área, termina rechazando como puede el equipo sanlorenzano. Ahí más atrás la sigue tomando, 47 de 48 para mí, que con esto ya va a ser el final. Sale Olveira también de su zona de confort, casi al medio terreno de juego. Va teniendo Olimpia otra vez, será la última. Habrá tiempo para la última, vamos a ver si se anima y si se apura, puede ser, Ahí está. Recogiendo el balón, levanta Raúl dentro del área en las manos de Wilson Quiñones, que se duerme, que se acuesta, que le hace el amor el esférico y se vuelve a levantar. Una caricia tremenda, le termina dando, todavía sigue, a ver, todavía sigue. Ahí está, la juega en el medio, la tiene el equipo de San Lorenzo, recupera Olimpia, la bajó Sandoval, para que la juegue, para que la busque con Hugo Quintana. Se fueron al piso, se viene San Lorenzo, la tiene Quiñones, abriendo por la izquierda para Galeano, para Colmán, que se van sumando, se suma Mesa. Ahí está Mesa corriendo por el sector izquierdo, a ver si le termina pasando o no. Ay, qué egoísta, A ver. Y el árbitro principal infla los pulmones, marca el círculo central, dejaron de correr, dejaron de funcionar. Acaba de terminar la primera parte del compromiso. Resultado parcial, Olimpia 0, Sportivo San Lorenzo 0. Llueve en el Defensores del Chaco, un partido con mucha intensidad de lluvia. No pasó nada, mis queridos amigos. Vamos a tener que esperar a la segunda parte del partido. Será todo para el segundo tiempo final de la primera parte, mi querido César. Y bueno, pareciera como ayer, pero esto con más intensidad, con la lluvia, a excepción de aquel compromiso que ayer tuvimos en Itagua. Un pálido primer tiempo, creo que Olimpia fue el merecedor. Si es que vamos a hablar en que quién podría tener el gol, fue Olimpia el que llegó más. Se defendió bien de San Lorenzo, también tímidamente contraatacaba, pero sin tener un poco esa posición de poder concretar el gol. Yo creo que vamos a ver lo mejor, se va a dejar para el segundo tiempo, Julio. Bueno, se va a dejar todo para el segundo tiempo, ya lo libero César, 5 minutos y retornamos con la publicidad, si le parece. ¿Hay algo que ha quedado, César, o ya directamente vamos a la... Primero voy a tocar con Oscar, pero ya lo libero. Correcto, la retirada de Carlos Paul Benítez Achar, el de Alto Paranaense, no sacó ninguna tarjeta amarilla. Hubo solamente 2 cambios, los 2 colecciones, uno para cada bando. Ustedes me hacen el llamado y yo entro. Perfecto. Oscar, terminó la primera mitad. Sí, acabó la primera mitad y aquí estamos nosotros con un total de 5.971 streamers que nos están acompañando. Julio, hemos seguido la retransmisión de Tu Boca, un partido que se nota que San Lorenzo lo quiere
quiere ganar, pero por algo se va a la B. Sí, señor. Está complicado también para San Lorenzo. Un partido que Olimpia obviamente jugó con muchas variantes. Seguramente para el segundo tiempo va a tener que reforzar. Es un equipo que le da la posibilidad también de ir descansando a algunos jugadores también que llevan mucha cantidad de partidos. San Lorenzo, obviamente con todo respeto también, que se defiende, que sabe que se tiene que cuidar y de esa manera termina la primera parte con este 0-0 sin ganadores ni vencidos. Si te parece, vamos a la pausa, mi querido Oscar. Ya retornamos. La gente que se sigan quedando con nosotros, no cambien de dial, quédate con nosotros hasta el final del partido. El segundo tiempo va a ser mucho más entretenido con goles, te digo también, te prometo que va a haber goles en el segundo tiempo, así que quédate prendido a las pantallas de Rey Electro Sports, de Más Deporte Paraguay, los canales del Mundial, a quienes van a acompañar a la albirroja en ese Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Allí estaremos, Dios mediante, para el mes de junio. Pausa y ya retornamos, mi querido Oscar. Con mucho gusto, Julio. Regresamos en, ¿qué te gusta? ¿5 minutos? 5 minutos y ya volvemos. Perfecto. Mientras vamos a poner la publicidad de Más Deporte Paraguay.
Bien, retornamos otra vez de la pausa también. Ya va pasando igual la publicidad también en la pantalla también, a medida que hablamos de fútbol también, recordando de que por ahora todavía persiste el 0 aquí en el estadio de los Defensores del Chaco, con una lluvia que fue de menor a mayor. No sé si ahora la intensidad también para el segundo tiempo será de la misma en la que cerramos la primera parte. Lo cierto y lo concreto es que no pudimos llegar al gol. No sé si tendrá algún efecto o no, ya seguramente nos lo explicará el querido César también, pero primero tenemos que saludar a toda la gente que nos acompaña, que nos respalda en cada partido. Agradecimiento de sobremanera también por siempre levantar el pulgarcito también para arriba, para darnos el ok correspondiente a cada partido. Después, obviamente, vamos a tocar con el querido César también, tratando de explicar más o menos por qué terminó 0-0 en esta primera parte, y lo que nos interesa a todos, qué puede llegar a pasar en el segundo tiempo. Pausa, y con el querido César hacemos la tanda completa. Para paliar el intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, pedido al 0985-295610. Agua Fiore, lo mejor. El directivo César con el Club de Sport Capivario le recuerda así al fútbol y no a la violencia. Tania Tabarelli Joyas, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre, informa al 0172-2356-84. Tania Tabarelli Joyas, la auténtica receta de la chipa de Cacupé, San Lorenzo los 10, chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa sobre viene picante, butifarra cocido. Pedido al 0986-916757. Chipería Oscarcito. Estación de servicio Petropar Bombolequi, calidad garantizada y litraje salto y cordialidad. En lo personal es Petropar Bombolequi, esquina Defensor del Chaco, Villa Lisa, a pasos del Cruz de América. ¿Necesitas un cerrajero de automóvil? Cerrajería General Santos. Ubícalo de tu celular. Envíalo un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754, informa al 021 22 12 14 y 0181 52 58 08. Cerrajería el automóvil General Santos. Si hablamos ayunar bien, en Santilla, en Matrinidad no hay duda. El único lugar, Copetín León, informe al 0181 47 6778. Copetín León. Para la renta de Ricardo, el alquiler de vehículos, servicios, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informe al 0981 11 90 19 098 89 47 57. Daval Rentacar. La consentida del patrón Urba Bagre, la mejor picada y bebidas bien frías. Informa al 091 34 0004. La consentida del patrón. Clínica privada Moreno Solero, atendida por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia, 1051 entre Brasil y Estados Unidos. Informa al 021 211 886 y 091 2070 39. Clínica privada Moreno Atorero. Luz baja, diseño y impresiones de Luis Carlos Tamborón Cabrisa. Paraguay 967, casi teniente Pareña, informe al 094 47 61 35. Luz baja, diseño y impresiones. Golden, seguridad privada física para empresas, domicilio, eventos deportivos y sociales. Informe al 0972 200 220. Golden, seguridad privada. Indumentaria deportiva y casuales, productos sublimados, vehículos empresariales, lo encuentran en Quimelo. Informe al 0985 12 0025. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactarnos al 022 600 480 y al 091 45 82. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Perfecto, mientras suenan las bubucelas, te digo, usted ya sabe. Sí, señor, Oscar. Mandamos saludos a la siguiente persona, doctor Livingstone. Dice, hola, soy de Canadá. Saludos entonces al doctor Livingstone, nos escucha en Canadá. ¿De qué parte de Canadá? A ver si nos deja, ¿será de Ottawa? ¿Será de alguna ciudad conocida también? No sé. César, Bueno, señor, me escucho. ¿Qué tenemos? Faltan 2 y medio y la pregunta que te tengo que hacer, ¿qué cambios tenemos para la segunda mitad? El único cambio diferente del primer tiempo con el segundo tiempo es la intensidad de la lluvia. Por el momento los jugadores no han salido todavía dentro del campo de juego. Veremos en minutos más, mi querido doctor. Perfecto, voy con Julio y le pregunto, ¿qué esperamos para la segunda mitad?
Bueno, yo creo que va a ser un partido donde Olimpia va a empezar a buscar también sus variantes, sus alternativas también que se van dando dentro del compromiso, que a veces le puede llegar a sumar un poco más también. Sabemos que Olimpia tiene lo mejor también guardado en la banca de suplentes, a lo mejor es una estrategia también de Pablo Vitamina Sánchez. Fue interesante lo que hizo Julio César Cáceres hasta acá también para sostener el partido y para mantener el cero, que es muy importante para el equipo sanlorenzano. De esto sería conseguir un punto más, de no perder contra el puntero. Obviamente pasa caso omiso para el equipo de San Lorenzo también, que juega con el rival más duro del torneo, y sería uno de los pocos a quien no pueda ganar también el equipo de Olimpia, porque prácticamente ha conseguido 20 puntos producto de 6 victorias y 2 empates nada más hasta hoy. Solamente 2 equipos le habían empatado y terminó por ahora con el 0-0 también, mientras quedan revisando algunas jugadas también el fuera de juego. Esto ayer no lo tuvimos de sobremanera también. Me llama la atención, por ejemplo, hoy revisan jugadas en el VAR y ayer no, y eso es a mí lo que me suele llamar la atención también en los partidos, y lo digo siempre, yo trato de ser imparcial con algunas cosas también de lo que van sucediendo en el compromiso, y eso me llama la atención. ¿Por qué ayer sí, o sea, por qué ayer no y hoy sí, verdad, César? Antes de que vayas con César Ramón Arevalo, te entrego los mandos, pero te quedan 20 segundos para que empiece el segundo tiempo. Todo tuyo, te veo al final del partido. Perfecto. Totalmente de acuerdo, Julio. Ayer fue un partido donde no asistió al VAR, donde el árbitro favoreció para mí por un lado, y bueno, son cosas del fútbol, Julio. Bueno, van retornando los jugadores al campo de juego. Nadie quiso salir también porque sabe que se pone la lluvia, la intensa lluvia también del segundo tiempo. Al doctor Livingston, un saludo hasta Canadá, que nos deje también la ciudad donde nos van escuchando. 91% dice que gana Olimpia en la encuesta y 9% a favor de San Lorenzo. ¿Dónde estarán mis amigos sanlorenzanos? Que no están hoy en el partido también. Pero bueno, ahí estamos para la... Estando enraudalizados. Hay una variante en Olimpia. Se viene Adrián Alcaraz. Se quedó Ale Franco el 8. Bueno, se vino el 17 entonces Adrián Alcaraz en el equipo de Olimpia. Contame todas las variantes que tenemos. ¿Arranca Olimpia para lo que va a ser o después nomás? Voy a arrancar primero. Sí, después nomás. Primero vamos a arrancar. Autoriza el árbitro principal. Arrancó el partido para la gente de Rey Electro Sport también. Arrancó el compromiso. Ya está en marcha el segundo tiempo para Más Deporte y Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Quien les relata, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. En los comentarios, el querido César Ramón Arévalos. Y también nos acompaña el querido Oscar Quintana Jr. Ya empezó a mover Olimpia. Empezó a meterse en campo rival. Primeros instantes del segundo tiempo también para que la gente nos acompañe hasta el final del partido. Un partido que va a llenarnos de emociones. Ya nos está llenando de agua también el compromiso con la lluvia y lateral ofensivo para el equipo de Olimpia. Atención que se viene con todo. Despertó de otro ánimo el equipo de Olimpia. De cabeza la van sacando por ahí. Intentó Adrián. Ya comete falta. La primera intervención es con falta. Erró la pelota. Sí acertó la rodilla de Cáceres. Un poquitito raspando un poco. Va a ser salida para el equipo de San Lorenzo, y voy contigo con la variante de este segundo tiempo también y las variantes que ya se habían realizado en la primera parte, César. Recordemos que en el primer tiempo 28 Huguito Quintana había reemplazado al número 29, Juan Leguizamón. Al arranque del segundo tiempo ingresa Adrián Alcaraz y quedó en vestuario el 8 Alex Franco. En San Lorenzo una sola modificación, el 2 Leandro Esteche por el lateral derecho, 29 Maximiliano García. Dos variantes por exigencia en la primera parte. Ahora sí me parece que es un poco más de estrategia. Creo que sería la diferencia, ¿verdad? Yo creo que sí, para Olimpia. Sí, señor. Bueno, lo están atendiendo. Será la segunda variante para San Lorenzo, obligada. Cáceres, que está siendo atendido dentro del campo de juego. La rodilla parece, César, ¿no? Sí, no, parece que sí, la rodilla ahora trota. El asistente médico de San Lorenzo le pregunta cómo está. Estoy bien, traba, pero sale fuera del campo de juego. Va a esperar la habilitación de Carlos Paul para poder volver a ingresar. Sí, señor. Bueno, seguimos esperando
Lo van a tener que sacar por un costado. Queda con 10 momentáneamente el equipo santo. El equipo de la ciudad universitaria. La lluvia persiste, César, ¿no? Sí, mi querido Julio. Y la afición deportiva quieta en su lugar. Bueno, perfecto. Si lo ves al negro también de sobremanera, el saludo por su cumpleaños. Y también a Oscarcito, que estuvo de cumpleaños este fin de semana, César. Sí, los dos negros. ¿A dónde? Ah, con cariño, bueno. Que Oscarcito es morochotón. Ah, morochotengue. Sí. Bueno, saludo para Oscarcito también, que estamos esperando la chipa, que ya llegó en el entretiempo. Y ya llegó también las empanadas de Don Kiko León también. Atención, una pelota que mete con profundidad. Ay, cada vez vemos menos por la intensa lluvia también, cómo cuesta. Pero estamos acá atentos al partido, con lluvia, con todos los inclementos, con todas las inclemencias del tiempo también, que estamos trabajando de sobremanera. Ayer uno de los grandes se borró, nosotros manteníamos igual los números. Pensé que me iba a dar vergüenza un poco también bajar un poco de los números, pero me parece que era normal. Era normal porque ayer... sí. No, ese hizo menos, ese hizo menos. No, ese ni para competir. No, ese no. Y también estuvo Tini Stossel. Sí, va por ahí ese nombre. Sí, porque yo he visto muchos hinchas de Cerro, por lo menos los que tengo en mis contactos, todos en el concierto de Tini. No sé si eso es un bajón también para que la gente pudiera faltar al partido, pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver, juega Adrián, recostado por la izquierda, la pelota ya se le escapó, se le perdió. Un tanto notable también lo de Adrián Alcaraz, que juega por el sector izquierdo. Este Bruno Piñatares de San Lorenzo era jugador de Libertad, ¿verdad, César? Piñatares era de Guaraní. Ahora tengo un espejo transparente. ¿Cómo es eso? Y ponga un espejo frente suyo. Ya. El otro medio que ayer no estuvo es el positivo que usted suele usar. Ese no, ni a los premios. Ni no apareció, No estaba. Cronista. Sí, y lo del el que tiene el Maxi Kiosco, no, tampoco. No, ese es peor. Sí. Y después el otro que compitió fue nuestro amigo de siempre, el Hueón. Sí, él, bueno, hizo la mitad de lo que nosotros hicimos. Así que por eso me quedé tranquilo después. Y uno se borró, uno de los grandes se borró. Uno que me pasó la mano el otro día que le dije, se borró. Ese se borró. Sí, no estuvo. Se borró sí. Ni aparece en la lista de transmisiones. Así que estamos trabajando bien. Sí. Julio, que de las 3 torres lumínicas, 2 se borraron. Se quedó solamente prendido el del norte. Entonces, ¿van a parar el partido o...? No. Las torres de donde van las publicidades, donde va el minuto de juego. Ya. Ahora lo entiendo. Sí, ahora lo entiendo. Ya están apagadas. Bueno. Sí, porque puede ser peligroso también, ¿eh? A lo mejor lo apagan, sí. Puede ser un cortocircuito porque eso atrae también de sobremanera. Y Julio, Sí. te cuento que mirando detrás de la gradería sur, si es que me permite la colega mirar, oscuro está, totalmente oscuro. Bueno, perfecto. Entonces, por ahora seguimos marcando el tiempo de juego, que ya cruzamos la barrera de los 50. Estamos en el 51. Cómo pesa la lluvia para los jugadores. Otra vez llega Olimpia, César. Sí, señor, llega Olimpia. Acá con la presidenta de la filial de San Lorenzo. Estamos haciendo cosas para poder observar el fútbol, porque te cuento que la preferencia, una vez que llueve... Ya. Sí. Pues viene todo. Sí, me imagino. Por la lluvia también refugiándose. Sí. Yo les quiero a Brenda. Bueno, saludos para Brenda Vera también. Un saludo para Brenda. Hágale llegar mi saludo a la presidenta de la filial también. El otro día compartimos por la ciudad de San Roque González el día que se sorteó 5 premios de 100.000 guaraníes. Vos sabés que hubo 30 participantes en el sorteo. Premio. ¿Y sabés quién no ganó nada? La soltera más codiciada de San Lorenzo. Sí.
la más escoltada también, por lindos caballeros. Sí, sí señor. Saludos para Brenda Vera también, presidenta de la filial de San Lorenzo. Aprovechamos para hablar de este partido. ¿Hay tiro de esquina, César? ¿Hay tiro libre? Tiro libre, tipo mini corner. Sí señor, hay un tiro libre en puerta para el equipo de Olimpia. A ver cómo va este compromiso. Por ahora persiste el 0. Autoriza el árbitro principal, Carlos Paul Benítez. Levanta el centro, el corazón del área, el rechazo defensivo. Te cuento que las cámaras tienen muchas gotas de agua en la pantalla, que está muy difícil también observarlo. Así como el crack también ahí con la barrera humana. Sí, llueve con más fuerza, sí señor. Y las cámaras que también tienen ese efecto. Pero no afecta al campo de juego por ahora, ¿no? No afecta, tiene buen drenaje, no es engranaje. Bueno, un buen drenaje sería la palabra correcta, mi querido Greg. Atención, el drenaje del campo de juego. Vamos a ver, Pablo Vitamina Sánchez, que ya se colocó la campera, César, igual está... hay que salir... Ya se colocó la campera porque va a salir... Va a aparecer la primera tarjeta amarilla y va a ser para... Bueno, ahí... 35, el delantero de... Colmán. San Lorenzo, sí. Colmán. Bueno, Colmán que termina recibiendo el primer cartoncito amarillo. Se lo llevó puesto a Pérez, que cae en el piso. Sí señor, 9 minutos de la primera parte del compromiso. Colmán se termina ganando el primer amonestado del partido, César. Y sentido el jugador de Olimpia, que ya está siendo asistido por la sanidad del equipo franqueado. Bueno, hablamos de Aquafiore, el agua que nos hidrata en el campo de juego. A los jugadores hoy no sé si falta, no sé si ahora habrá tiempo de hidratación. Me parece que tiempo de que termine la lluvia es lo que falta, César, ¿no? Sí, no, totalmente. Carlos Paul dialoga, creo que con Vitamina Sánchez, no hay un acuerdo, no entiendo. Mucho bla ya ahí, Julio. Bueno, hay mucha charla para que la gente también se siga conectando con nosotros de sobremanera en el compromiso. Nos siguen dejando sus mensajes también. A la gente de Canadá, 90% dice que gana el equipo de Olimpia. Todavía el 0 persiste en este compromiso. Gastón Olveira y Mateo Gamarra hablando con el árbitro. A ver. Le exige de otro color el cartón, ¿no? Aquí, Julio. Y al árbitro. Y creo que sí. Sí, porque fue Gastón Olveira. Viste que ahora el tema de los capitanes nomás tienen que hacer el reclamo. Estaban pidiendo que revisaran en el VAR porque Pérez dice que esto era para otro tipo de color de cartoncito. Sí, señor. Para otro color. Sí, señor. Marcamos el tiempo de juego, 55 del compromiso, 10 minutos de la segunda parte. Lo vivís con Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Con Gemelos marcamos el resultado. Olimpia 0, San Lorenzo 0. Sportivo San Lorenzo, digo bien. Aprovecha Olimpia para buscar. Ahí está Vera abriendo para Raúl Cáceres. Quiere romper líneas, engancha para vuelta, para adentro. La juega atrás con Mateo Gamarra. Cortita para Pérez. Rodrigo intenta girar. Se viene Pérez, la pincha por arriba para Del Mas, no pudo pasar. La pelota que todavía la vuelve a recuperar, 3/4 de cancha, rechazó San Lorenzo, pero vuelve a recuperar. Viene el remate buscando al arco, directo al arco, le pegó nomás Huguito Quintana. El arquero termina respondiendo, Wilson Quiñones, que se queda con el esférico. Llegó Olimpia nuevamente. Llegó Olimpia, empezó a gatillar de larga distancia, con la pelota mojada complica más para los arqueros, pero con presión Quiñones en esta oportunidad. Sí señor, 56 del partido. Ahí la va teniendo el equipo del Olimpia. La juegan al medio. La tiene Del Mas, intenta salir. La juega cortita Mateo Gamarra. Ya todos los jugadores del franjeado en territorio rival. A ver si lo puede llegar a jugar San Lorenzo. San Lorenzo. No los va saliendo. Van saliendo las cosas. Hay falta. Reclaman al árbitro. Enojados con Carlos Paul Benítez, A lo mejor si se inunda un poco acá y si trajo la caña de pescar, a lo mejor hoy se cumple su
su pedido, crack, ¿eh? Sí, señor, puede ser, Carlos, realmente, pero de muy mala manera el requerimiento del jugador de Olimpia, donde le miró muy mal el árbitro. Bueno, hay que tan cerca de Sajonia pueden ir con la caña de pescar después, César, ¿eh? Para cumplir el... Sí, todavía debe todavía, ¿no? Me dice que está creciendo. Y ahora con el agua a lo mejor crece un poco más, ¿eh? Total que no me salga que murió por inundación, todo bien. Bueno, ahí termina levantando la pelota por arriba de cabeza, la va sacando Olimpia, Vera, rechazando Raúl Cáceres, aprovecha San Lorenzo para presionar arriba. El 0-0 que le queda cómodo a San Lorenzo, que seguramente para Cáceres va a ser un 0-0, sería un resultado, me parece, un poco más amoroso, te diría, o si no va a estar complicado. Se viene Olimpia, ahí está buscando, sí, César. Me estaba fijando, terminó el partido, la barra Olimpia se retiró, ahora minuto 13, quedó vacío, estaba pensando qué habrá pasado, ahora con los instrumentos musicales vuelven a ingresar. Bueno, por la lluvia nomás seguramente se fueron a... Y puede ser, Sí. estuvieron comiendo ahí debajo de la grada y Claro. terminó que empezó el partido. Sí, señor, porque hay mucha gente también, a veces en el baño cuesta mucho en el entretiempo. 15 minutos es corto para hacer todo, yo digo en general, ¿verdad? Hay una tarjeta amarilla, a ver. Sí, hay un cartoncito amarillo, ¿para quién es? Ya lo vamos a observar de sobremanera también. Pasa muy complicado la visual también, para que le cuente a la audiencia que cuesta muchísimo con respecto a lo que es la visual. Pero sí hay un cartoncito amarillo, ya le voy a confirmar para quién, ¿eh? Leandro Esteche, casaca número 2. Sí, señor, para Leandro Esteche, cartoncito amarillo entonces para él, para el jugador sanlorenzano que ingresó de repuesto, César, ¿eh? Así mismo ingresó hace poquito nomás. Ahí está, y 2 amonestados, y justamente son los 2 de San Lorenzo. Así mismo. Bueno, la gente que se sigue comunicando con nosotros a través del chat del canal de Más Deporte de Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Hay que darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha. No tenés que pagar absolutamente nada por suscribirte. No es como esos HBO, Star Más y demás. Perdón por las marcas, ¿no? Pero ahí viene, recibe Adrián, termina mandando a la gradería norte. Adrián Alcaraz llegó Olimpia, creo que un poco lejos, te digo, pero intentó. Se viene el 3 y el 5 en Olimpia, César. Ingresó el 5, no, está por ingresar, hay 2 variantes en Olimpia. No, por eso te digo, el 3 y el 5 se vienen. Ya están ahí. Sí, señor. Pasa que están bajo el techito, por eso es que todavía no lo está observando, pero el 3 y el 5 se preparan para ingresar en el equipo de Olimpia. Ahí saca el arquero Wilson Quiñones a correr arriba. De cabeza la va buscando otra vez. La pelota que queda como un ping-pong, jugando por el medio sector. De atrás, ahí está el Coyote Rodríguez abriendo por la izquierda para que se venga con todo. Huguito Quintana no lo puede aprovechar. La pelota se pierde por un costado. Ahora sí se van a venir las variantes. Voy contigo, mi querido César, si ya los tenés. 20 por 5. Ya lo tengo. Bueno, voy contigo. Ingresa casaca número 3, Alejandro Silva, se retira el 23. Hablamos de Rodrigo Pérez. Ingresa casaca 5, Juan Fernando Alfaro, y se retira el 20. Eduardo del Mas. Puesto para contención en el medio. Un poco flojito lo de Rodrigo Pérez. Y ya lo sacó a Franco. Me parece que también con esto empieza a calibrarlo de Del Mas, que es un poco más... toda esa línea de volantes en el medio sector termina cambiando los 4. César. Me parece que las dudas que tiene Pablo Sánchez también y en qué le pueden servir estos jugadores, me parece estratégico lo de Pablo Sánchez. Sí, César. El colega donde Daniel Toro Valbuena trabaja ya no está más transmitiendo porque no tiene fluido eléctrico el estudio. Bueno. Se están paseando. Bueno. Estamos entonces en vivo y en directo. Pocos medios de lo que están. Rey Electro Sport, fiel a nuestra señal de siempre, gracias a Dios. Podemos estar bendecidos nosotros por poder estar, y borramos a uno de los grandes también, ¿eh? No sé si... Voy a consultar con Oscar. Oscar, cuando quieras también, a ver si se puede, porque está también con algunos partidos, por eso es medio complicado. Pero sí, de sobremanera también te cuento que teníamos muy buenos números en las visualizaciones también. Atención, que puede haber novedades en el partido. La gente que se sigue sumando con nosotros.
Ahí la tiene Olimpia, lo va buscando. 90-10 es en la encuesta por ahora favoreciendo al equipo de Olimpia. Una pelota para Silva, atención que se viene. A ver, Olimpia levanta Coyote dentro del área. A ver si le pega alguno. La pelota que no la sacan. Hay penal para Olimpia. Lo tocaron, lo bajaron a Sandoval. Ay, los reclamos que van a ser más intensos que la lluvia. Terminan reclamando al árbitro principal que no lo pueden creer. Hay penal para Olimpia, César. Y es lo que indica el árbitro principal, Carlos Paul Benítez Char. Tengo monitor cerca mío. No llega todavía el momento. Te voy a confirmar, pero al parecer hay un toque. Sí, sí lo toca, Lo tocó. Porque intenta rechazar, en el segundo intento ya lo termina bajando a Sandoval. Es el número 15 o el 13. A ver, sí, el 15 es Piñatares. Sí, señor, Piñatares. Sí, señor, Piñatares. Viste que él amaga para sacar. Y amagó. Y en ese amague ya metió la pierna ahí Sandoval. Y termina errando después, obviamente, en esa duda. En el segundo, cuando intenta pegarle, Piñatares termina pateando los pies de Sandoval. Por eso es penal, es correcto. Es correcto. No hay duda, Julio. Es que le sorprende el jugador de Olimpia que metió su pie ahí. Sí, bueno, usted no se va a pasear por la cancha, ¿no? No. Bueno, me quedo más tranquilo entonces. Me parece que somos uno de los pocos medios que estamos en vivo. Aprovechá y escuchanos. Ahora vamos a levantar la cantidad de audiencia también para que nos sigan acompañando a través de Rey Electro Sports, a través de lo que es también nuestra señal, a través de todas nuestras plataformas digitales para que nos acompañen en el mundo entero, para que podamos estar con mucha mayor cantidad de audiencia. Hay penal para Olimpia, hay penal para el equipo franjeado. Atención que hay una presión de gol. Vamos a ver qué pasa en este compromiso. Se viene uno de los experimentados, Alejandro Silva. 12 metros, 11 pasos. Los hombres en frente a frente. El remate. Tiro, gol. Olimpia, un hombre que le dio mucho a Olimpia y que retorna y que vuelve a marcar un gol con su equipo y que lo ama, y marca el brazo, besa en la parte del músculo. Hay un cartoncito amarillo de Barça, el árbitro también que va anotando por ahí también. Hay gol de Olimpia, César. Minuto 19, el experimentado Alejandro Silva agarra el balón, lo baja, lo somete a Wilson Quiñones, que fue donde el balón, pero muy esquinado con el pasto mojado. Nada que hacer, el decano ya empieza a ganar. Perfecto, muchas gracias, muy amable, para que la gente se siga sumando con nosotros en el chat, en el canal de nuestro trabajo. Gracias a todos por la audiencia, por la preferencia. Sin dudas que hemos crecido también en la cantidad de espectadores, en los que nos van dejando de sobremanera para que podamos verlo también. Hoy día domingo 8 de marzo con la intensa lluvia. Se abrió el marcador en el Defensores del Chaco. Llegó Alejandro Silva. Llegó en su retorno su primer gol en Olimpia de vuelta, César. Su primer gol después que volvió a vestir la casaca Olimpia. Bueno, ahí está la gente para que nos acompañen también de sobremanera, para que estén con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente y que nos sigan acompañando hasta el final, porque de verdad que para nosotros es muy importante que nos acompañen, que nos den el reconocimiento también en cada partido, que de esa forma también nosotros podemos llegar a sumarnos en el compromiso con mucha mayor cantidad de audiencia. Lo voy a consultar a ver si por ahí lo tenemos, algunos números también.
Bueno, el saludo para Nelson Pintos también, que nos dice éxitos en la transmisión también. Y que de sobremanera también se van sumando con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente. Cuando tengas, Oscar, también quiero contigo tener también los números de este compromiso. Por ahora sigue la cantidad de audiencia subiendo. ¿Sí, Oscar? Tenemos 7.198 dispositivos. Perfecto. Y un total, déjame ver, le vamos a dar refresh a la página donde tenemos la retransmisión en vivo. Y tenemos un total de 21 manitos para arriba. Bueno, perfecto. A darle like, a suscribirse. Vamos con la encuesta. Olimpia 91, San Lorenzo 9. Bueno, hay una variante en San Lorenzo, César. 17-10. Sí, señor, se retira el 17, Tobías Jara. Ingresa el número 10, el estadounidense Alex Álvarez. Este es buen jugador, César. Vamos a ver si... Es rápido, pero un poco de definición es lo que le falta. Sí, señor. Espérenme que me están pidiendo también mover un poquitito el marcador. Ahora sí. Para que la gente también se siga sumando con nosotros. Más de 7.000 dispositivos conectados. Queremos llegar a 10.000. De usted depende que podamos seguir conectados también con ustedes. Para que siga creciendo nuestro trabajo en ese orden de cosas. Aprovecha Olimpia, la juega al medio. Se viene por ahí Silva. Ya le robaron el esférico. Vuelve a salir el equipo de San Lorenzo. La vuelve para atrás. La revienta como puede Mario López. La pelota que se pierde por un costado va a ser lateral que corresponde al equipo de Olimpia. En su terreno de juego todavía, César. Para paliar este intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, pedido al 085295610. Agua Fiore. El directivo César Antuna, el prueba por cambiar. Le recuerda sí al fútbol y no a la violencia. Perfecto. Gracias a la gente también que nos van acompañando también en nuestro trabajo en el día de la fecha a través de Más Deporte Paraguay, a través de Rey Electro Sports, para que se sigan sumando con nosotros en lo que obviamente para nosotros es muy importante poder tener a que nuestros amigos también. Ahí está Marcelo Eschevela, dice también la gente que nos van dejando sus comentarios. Déjenos por favor saber desde qué ciudad nos van acompañando, así como lo hizo Livingstone desde Canadá, y que obviamente para nosotros es muy importante la retransmisión para que nos sigan escuchando, porque algunos no pueden ver el partido y para nosotros sigue sumando también un peldaño más para arriba, un pulgarcito más para arriba que se suma. La tiene Olimpia. Ahí está, retrocede, marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 70 del compromiso, y por ahora hay nuevo marcador al resultado presentado por Gemelos, 1 para Olimpia, 0 para San Lorenzo, llegó la pelota Golti, César. Por eso llegó el gol. Tania Tabarejo y el sucursal General Aquino López, sucursal Avenida España, Complejo La Torre, informa el 082 2356 84, Tania Tabarejo ya. Saludos a la gente del 9º departamento, Carapeguá, Paraguarí, Yaguarón, San Roque González, Quequeó, y toda la gente del 9º departamento también que nos sigue, nuestro trabajo también que comparten, de verdad muy agradecidos. La tiene Olimpia, la juega para Alejandro Silva, abriendo por la izquierda para que se venga Coyote Rodríguez, levanta arriba, Plaza, vamos a ver si se viene o no, levanta, quiere enganchar, Huguito Quintana, viene el centro, de cabeza la va sacando. Nada más y nada menos que Doldán en la cabecera del área, vuelve a recuperar, la tiene con Olimpia para Silva, a ver si hay otro penal o no, ahí se van tocando, la pelota que termina ahora sí, sí señor, Raúl Cáceres para mí que termina cometiendo infracciones, lo que metía el árbitro también, dice abrir los brazos para hacer cuerpo, para ganar la posición, le dijo. Es lo que le hace la seña también. Pero hay salida para el equipo sanlorenzano en su terreno de juego todavía, César. Mermó más la lluvia, ahora con intensidad lloviendo nomás ya Julio. Bueno, se fue la lluvia, la intensidad de juego también. Hay muy buena cantidad de audiencia también a través de Más Deporte Paraguay, a través de Rey Electro Sports, para que la gente se siga conectando con nosotros a través de lo que es nuestro canal en Rey Electro Sport. Dejanos tu comentario también desde qué parte, desde qué ciudad nos vas escuchando. Comentanos desde qué parte del mundo, desde qué parte del continente nos vas escuchando también. Saludos para toda la colectividad paraguaya que nos escucha en Buenos Aires, para todos nuestros amigos
de La Boca, Retiro, Barracas, Belgrano, Núñez, todo lo que es capital y Gran Buenos Aires también, obviamente Avellaneda, Quilmes, González Catán, La Noria, a todos nuestros amigos del continente que nos van escuchando, a la gente en Ciudad de México también, que van dejando su reporte de sintonía, meten el centro, el cabezazo de media volea que intenta Colmán, no puede, va saliendo limpia nuevamente, vuelve a recuperar atrás, ahí está López con Cáceres, abriendo por la izquierda para que se venga Doldán que intenta, juegan al medio para Álvarez, la pelota que no se entendieron, se dejó cruzando la pelota, la vuelve a tener el equipo franqueado, pelota arriba en la divisoria, en la pelota dividida también se viene Adrián, va a encarar Adrián, atención dentro del área, el remate, ya estaba el banderín. Y bueno, estas cosas es lo que nos da gusto, César. ¿Qué querés que te diga? Hay que esperar que culmine la jugada, Julio. Bueno, increíble, ¿eh? Sí, pero al pedo, César, digo yo. Cuando es una jugada muy identificada, ya grande, creo que debería ser. Sí, este era muy identificable igual. Nadie, no se hubiera enojado nadie. Me hace relatar de balde, digo. Bueno, hay variantes en San Lorenzo. Sí, señor, están las variantes. Se retira el 20, Carlos Mesa, ingresa 6, Héctor Villamayor. Se retira el 30, Alex Galeano, para que pueda ingresar el 23, Fabricio Rivas. Ahí está Rivas entonces. Y también se vino Villamayor en el partido. ¿Qué le pueden dar a San Lorenzo estos jugadores, César? Villamayor era un jugador mediocampista con llegada. Rivas no lo ubico bien, Julio. Bueno, ahí está entonces. Cuando cortamos, sí, porque me traba. Es que lo traba, sí, señor. Ahí está. Ahí va jugando. Algunos pormenores que van pasando, que chistoso también, porque los canales que están abiertos, dejaros tu comentario en el chat del canal. ¿Desde qué ciudad nos vas acompañando en Rey Electro Sport? A la gente que nos escucha en Canadá, para que de esa manera también nos puedas comentar desde qué ciudad nos vas dejando tu comentario. Ahí está. Hay tarjeta amarilla para Rodríguez, para Coyote, César. No me fijé poco, Anótelo. Hay otro cartoncito amarillo. Entonces, el primer amonestado en el equipo de Olimpia, César. Al Coyote hablamos de Alan Rodríguez, sí, señor. El carapegüeño. Correcto. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La plata tiene que ser de Golti. 75 del compromiso. 30 de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos, 1 para Olimpia, 0 para San Lorenzo. Está ganando por la mínima el Rey de Copas. El equipo franqueado está ganando. Y se alegra toda la gente de Olimpia también en el partido. Mientras que se va Sandoval, César. Se va Sandoval para que pueda ingresar y toma su brazalete Richard Ortiz, casaca número 6. Bueno, quedarán entonces arriba Lescano y Adrián Alcaraz, imagino. Así mismo. Quedará Silva con Richard en una línea de 3 y Quintana un poco más suelto, me parece. Bueno, vamos a ver qué es lo que plantea Olimpia para mí. Lo va a soltar a Quintana, por eso Richard también, o se meten a línea de centrales para soltarlo un poco más al Coyote, porque no puede lateralizar. Por ahora no lo vimos correr mucho a Coyote por el lado izquierdo, y tampoco a Raúl, mi querido César. Así mismo, y usted sabe, 31 minutos de juego y no hubo ni un corner para San Lorenzo ni Olimpia. En este segundo tiempo, en la primera sí. En el primer tiempo hubo un total de 7 corners. Bueno, perfecto. Va saliendo San Lorenzo. Pelota por arriba. De cabeza la va frenando Mateo Gamarra. Por el medio se equivocaron. Ahí está Richard Ortiz para Juanfer Alfaro. Termina recuperando el equipo de San Lorenzo. Colmán a ver si lo deja. Un pase sobrante dentro del área. El remate. El arquero en 2 tiempos. El rebote de vuelta. No la pudo aprovechar. Ahí está de vuelta otra vez. Dentro del área. San Lorenzo llegó. No lo puede.
Álvarez para mí fue el último en tocarla. La buscó frente al arco. Era toda para él. Una pelota no muy bien aprovechada en dos situaciones. Primero Gastón Olveira para rechazar y después el rebote. Obviamente la pelota arriba buscando dentro del área. El recién ingresado también que viene, entró Villamayor. Y después el centro. Y ahí estaba Álvarez. Sí, señor. Que erró el arco, César. Lo de Héctor Villalba entró bien al partido. Sí, señor. Bueno, ahí está para que la gente nos siga acompañando también en el chat, en el canal de Rey Electro Sports. Déjanos tu mensaje. Este partido tiene pinta a una goleada de Olimpia. Dice, me parece que... No sé, En la encuesta tenemos 90-10 todavía. La gente sigue sumando la cantidad de gente que van votando en la encuesta. Pero el porcentaje es igual, 90-10. No sé qué se trabó, habrá pasado algo. ¿Cómo puede ser tan perfecto así, no? De 90-10 y sigue la cantidad de gente votando. Hay tiro libre. Tiro libre en puerta para el equipo de Olimpia. La falta sobre el Escano. Reclaman por ahí, a ver. O es al revés. Es al revés. Sí, el Escano el que comete la falta. De atrás. Sí, señor, hay tiro libre para San Lorenzo, César. Así mismo. Vamos a ver si aprovecha. Está Aldo Quiñones. ¿Será que lo empatará San Lorenzo? Será una hazaña histórica para el equipo santo. El equipo de la Ciudad Universitaria. Gastón Olveira acomodando la barrera. Dos hombres en la barrera. Todos preparados para este tiro libre. San Lorenzo que presiona. Qué linda la ciudad de San Lorenzo también, a propósito. A todos nuestros amigos de San Lorenzanos, un saludo grande. En el centro, rechazo de cabeza de Adrián Alcaraz. Vuelve a recuperar el equipo sanlorenzano, por decirlo así, porque terminan rechazando como pueden otra vez del fondo. La gente que sigue sumándose con nosotros en Rey Electro Sports, en Ojo de Halcón, en Más Deporte Paraguay. A 3/4 de cancha, recuperando otra vez el equipo santo. Ahí está Héctor Villamayor para que la jueguen por izquierda. Quiere cruzarse, quiere avanzar líneas, quiere romper en ese sector. Atención, todavía la tiene el equipo sanlorenzano. Aldo Quiñones sobre el círculo central. Todo vuelve a empezar para el equipo de San Lorenzo. Abre por la derecha para que se proyecte por ahí. Ahí está Doldán. A ver, levanta el centro. Dentro del área quedó sobrando. Remate el palo. El palo del rebote. Increíble lo que se acaba de perder San Lorenzo. El palo le dijo que no y estaba libre el arco. Increíble, atención que se viene otra vez de contragolpe el equipo de Olimpia. A ver que se viene otra vez buscando. Qué cerca que estuvo, Qué cerca que estuvo San Lorenzo en la última. Quedó la pelota sobrando casi prácticamente en la media luna y ahí el remate. Qué mal que salió Olveira en esta, César, Y bueno, lo que son las cosas de la suerte. Salió mal, pero no tuvo provecho la gente de San Lorenzo de haber empatado. Sí, señor. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 80 del compromiso, 35 de la segunda parte. Por ahora está ganando Olimpia por la mínima diferencia. Estamos en el torneo Apertura, 9ª fecha. Bienvenidos a todos a esta transmisión también a través de Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Estaremos en el Mundial el 10 de junio, el 11 y todo el mes, todos los días que dura el Mundial estaremos por ahí, seguramente pasando por Miami, por Cancún también. Creo que Los Ángeles, California tiene también un poco de playa, así que algo de playa vamos a hacer también, algo le vamos a mostrar a la audiencia. Ahí está, aprovecha San Lorenzo otra vez, se viene Álvarez, recibe de espalda y termina girando a ver si le busca el arco, quiere pasar la marca de Gamarra, termina quedando por derecha Estecha, a ver qué pasa con San Lorenzo. Ay, le termina dejando atrás. Ahora sí se viene Esteche, levanta el centro en la media luna, termina rechazando como puede, rechaza por ahí, lateral ofensivo para el equipo santo. Toda una ciudad, la ciudad de San Lorenzo, atenta a nuestro trabajo también en el día de la fecha. Gracias por acompañarnos. Sigue subiendo la cantidad de votantes, pero la encuesta en el chat 90-10. Y eso es lo que es raro. ¿Cómo puede ser 90-10? Siendo que sube la cantidad de votantes. O votan, no sé cómo será. Es extraño, No se mueve de 90-10. Ahí está. La va buscando en porcentajes de 90-10. La gente que cree que va a ganar el equipo de Olimpia. Por ahora lo está ganando por la mínima diferencia.
Ahí se viene la pelota por arriba, buscando a Colmán, de cabeza, Gamarra, termina rechazando como puede. La intentan sacar por un costado, va a ser lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia. Se coloca su reloj también para controlar Sánchez, controla su tiempo. Se coloca el reloj, o se acomoda el reloj. No sé si se coloca o se acomoda, pero las cámaras terminan viéndolo a Pablo Sánchez también acomodándose el reloj. Hay lateral que va a corresponder al equipo sanlorenzano. A ver, el lateral que corresponde a San Lorenzo en zona de ataque. Presiona bien el equipo santo. Se viene el saque manual dentro del área. Colmán. La pelota que todavía no sale. Todavía sigue el peligro. Richard Ortiz cabeceando prácticamente en la cabecera del área. Ahí está la pelota por arriba en el cielo. Se cae. Hay falta en perjuicio del jugador de Olimpia, Rubén Lescano. Y se va a ganar un cartoncito amarillo. Un jugador de San Lorenzo, otro amonestado en el partido. Doldán, ¿verdad, César? El número 4, Doldán, el que ve la tarjeta amarilla. Bueno, con esto los dos laterales ya están amonestados. El tercero en San Lorenzo, el cuarto del partido, ¿verdad? Así mismo, el tercero en San Lorenzo, el cuarto del encuentro. Sí, señor. Mientras que veíamos un remate al palo de Álvarez en la anterior. Increíble lo que acaba de perderse. En dos situaciones ya Álvarez, César, para San Lorenzo. Es un jugador muy interesante, pero en su vida privada parece que hay un problema. Anímate. Por el día veo. No interesa lo del día. No digo por el que está de día hoy. Por ese problema. Sí. Ah, ya entendí. Bueno, se viene Álvarez. Atención que ya te doy. Hay tiro libre, le cometen infracción a Álvarez justamente. Hay tiro libre, se va a venir otro cartoncito amarillo, esta vez para Gamarra. Tiro libre para San Lorenzo. Mateo Gamarra, el segundo en Olimpia. Hay tiro libre, buena pelota parada para San Lorenzo, César. Así mismo, vamos a ver quién lo ejecuta. Bueno, vamos a ver quién le pega. Será Álvarez. Villamayor, está Héctor Villamayor para pegarle. 4 hombres en la barrera. Coloca a Cáceres. A ver, el otro es Gamarra. Está Adrián. Está, a ver, ¿quién más? 5 hombres en la barrera. Sí. Está Cáceres, Gamarra, Adrián. Está Juanfer. 6 hombres, 6 hombres en la barrera. Héctor Villalba para pegarle. Atentos, corazones latiendo a 1000 en la ciudad de San Lorenzo. A ver qué pasa en esta jugada. Minuto 85 del compromiso. 40 del partido. Autoriza el árbitro principal, Carlos Pablo Benítez, que todavía falta el pescado de la promesa. Viene la pelota que pega en la barrera. La pelota que se pone por un costado. Pegó en Raúl, en el estómago, te digo, y quedó sentido en la comida de hoy que quedó al mazo. ¿Será que quedó afectando un poco también la respiración? Porque en la cabeza le pega directamente. Pensé que era en el estómago, pero en las cámaras se ve la cabeza y quedó cayéndose. Lo de Raúl Cáceres también, un poco más de estrategia, te digo. Pensé que si era la panza, más o menos creíble, pero en la cabeza, no sé, un tanto. Hay lateral, ahí lo cumple Esteche, una pelota que queda en el área, buscando nuevamente Esteche, a ver si mete el centro, consigue, logra que la pelota no salga fuera del campo de juego. Ahí lo tiene otra vez San Lorenzo, quedan 4 para el final, retrocede el equipo sanlorenzano, toca y toca desde el fondo, a ver. Otra pelota levantada arriba, saltan ahí, a ver si lo pueden buscar, hay falta y otro tiro libre para San Lorenzo. Bueno, ya se juegan 41 minutos, Julio, de esta segunda etapa. Antes que muestre el cartel, ¿cuánto más se merece el partido? 6 más entonces, a ver qué pasa en estas acciones de la vida. A ver qué pasa. Está Héctor Villalba para pegarle entonces. Atención, el tiro libre para el equipo sanlorenzano. Héctor Villalba levanta el centro, el cabezazo, tiró, gol, 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 gol.
¡Gol de San Lorenzo! El empate que llega al centro, cabeza y gol de Luis Cáceres, porque se elevó más, porque buscó con convicción, porque intentó llegar de forma solitaria dentro del área y lo consigue, porque termina venciendo la portería de Gastón Olveira. Qué buen centro, como con las manos de Héctor Villalba, que también fue medio gol para que en segunda instancia de cabeza Luis Cáceres sea el autor del empate en este compromiso, César. Bueno, tuvo que venir de un centro, no podía sacar los jugadores, saltó más que todo. Él lo festeja porque jugó en Olimpia, pero saltó más que todo, aplicó el golpe de cabeza, le somete a Gastón Olveira, nada que hacer, el Rayadito empatado. El Rayadito que termina empatando por ahora 1-1 en el compromiso. Atención que se viene Olimpia, el remate, quedó el rebote de Wilson Quiñones, ya estaba en posición prohibida. Hay salida para San Lorenzo en su terreno de juego, todavía va a salir jugando el arquero. Daniel Tabarelli Joyas, sucursal General Aquino Luque, sucursal la Avenida España, Complejo La Torre, informa 092 23 57 74. Daniel Tabarelli Joyas, la auténtica receta de la chimeca, comienza Lorenzo, los tiene chipileo Carcito, chipa tradicional, chipa de bien picante, musulmán recocido, pedido al 096 91 6757, chipería Oscarcito. A ver si la gente también se sigue conectando con nosotros también. Hay muy buena cantidad de audiencia también que va subiendo en el canal. Quiero consultar a Oscar también cuántos dispositivos conectados tenemos hasta el momento también para ir marcando una tendencia. Por ahora está 1-1 el partido, a segundos nada más de que se levante. Cuando lo veas nomás el cartelito me decís, César, si se juegan 6 más o 5 más en este compromiso también, en el cual todavía estamos atentos a lo que puede llegar a pasar. Un final inesperado, un final para el infarto, te digo también, está para cualquiera, lo puede ganar cualquiera o va a terminar en empate también. Para San Lorenzo va a ser un lindo empate, te digo, ¿eh? Un punto de oro, sacarle al puntero. César, voy contigo. Marco Franco indica con el tablero electrónico 5 más. 5 más entonces, se juegan 5 más en el compromiso. Ya levanta el centro al corazón del área, Adrián Alcaraz. Primero llega el arquero, llegó Wilson Quiñones que atesora el compromiso. Ay, atesora el balón. 5 más, se va a jugar hasta los 95, César. Así mismo, señor, y corrido minuto 50. Sí, señor, vamos a ir hasta los 50 de la segunda parte. 95 del compromiso. Ya se juegan los primeros segundos. La tiene Olimpia por el medio sector. Ahí está con Juanfer Alfaro. Lo espera Richard. Se la piden ahí nomás. Richard. Alfaro. Ahí levanta la pincha dentro del área. No pasó nada. Te digo que hoy un partido flojito también de Olimpia, César, ¿eh? No es como las otras veces que ha jugado Olimpia. En algunos jugadores. Sí, señor. Y el penal, me parece que solamente por el penal termina marcando también, ¿eh? Me parece que hoy jugaron un poco más relajados también por estar punteros. No sé si alguno le puede... Bueno, Cerro que con esto también le va descontando porque ganó ayer. Se queda en 17. Y por supuesto Olimpia con esto va a 21. Y San Lorenzo y va a quedar 4 nada más ya de la diferencia, ¿eh? Resta un poco. Ahí está. La tiene el equipo sanlorenzano. La juega para atrás, Aldo Quiñones, retrocede para Esteche, la pincha por arriba, de cabeza va sacando el Coyote Rodríguez, que hoy no se proyectó mucho, ¿eh? Adrián Alcaraz juega en el cabezazo, en el ping-pong de cabezas también, que la gente va exigiendo. Se mermó un poco la lluvia, ¿verdad, César? Sí, ya no tiene más ni intensidad. Bueno, perfecto, entonces... En la encuesta, en el chat, la gente 90% a favor de Olimpia, 10% a favor de San Lorenzo. Sigue la cantidad de votantes, pero en el porcentaje se mantiene igual. Qué raro esto, ¿eh?
Pero bueno, así es. No sé cómo será siguen sumándose y los dos siguen sumando para que mantenga ese porcentaje, porque sube la cantidad de votantes también. Contanos, ¿desde qué parte, desde qué ciudad vas escuchando nuestro trabajo también y quién crees que va a ganar el partido? Por ahora el 1-1 se consolida en el marcador. Hay tiro de esquina para Olimpia. El primero, el segundo tiempo del compromiso del lado izquierdo del ataque Olimpia. Se va a venir el tiro de esquina, lo va a levantar el Coyote Rodríguez para el equipo de Olimpia. 92 de 95, 47 de 50. Levanta el centro, el corazón del área, el segundo palo de cabeza, llegó, la termina sacando Wilson, pegó. Era un jugador de Olimpia, en Adrián, que presionó, se pierde por raya de fondo. Respira San Lorenzo, saque de meta. Estación de servicio Petropar, con calidad garantizada, el litraje exacto y cordialidad no personales. Petropar, con esquina defensor del Chaco Villalista. A paso al fútbol de América. Perfecto, entonces se viene el fresquete, César. No, agradable el tiempo. Bueno, perfecto, entonces saludar de sobremanera también a los cumpleañeros del fin de semana, a los dos negros, al negro Jiménez, a Rubencito y a Oscarcito por las chipas también, César. Con cariño va lo del negro, que no, después no digan que somos racistas. No, para nada, con mucho cariño, apreciados negros de la vida. Ahí está, va levantándose la pelota para el medio sector, sube la cantidad de espectadores en la audiencia de Rey Electro Sport sobre el final, aguardando a ver si termina o no este compromiso. Por ahora persiste el 1-1 en este partido. 94 de 95, se aceleran los corazones a 1000, latiendo segundo a segundo el puntero del torneo que se va a frenar. Lo va a alcanzar un poco más, descontó bien el equipo de Cerro Porteño en el día de ayer, que sumó de 3 a 4 del final. Con esto viene el centro, Adrián, a ver si le pega el arquero Wilson en dos tiempos. El arquero Wilson Quiñones, que termina tapando en dos tiempos, termina siendo la figura elemental en este partido. Increíble lo que se acaba de tapar a Rubén Lescano, que tenía cantado el gol en Olimpia, César. Así mismo, impresionante la tirada de Quiñones. Increíble sobre el final. Quédate con nosotros hasta el final, latiendo a 1000. La gente de San Lorenzo, la gente de Olimpia, buscando arriba San Lorenzo. Va profundizando. Gamarra, que vuelve con Gastón Olveira, partido para vivir unos 30 segundos alucinante. Final para el infarto. Ahí se viene con todo Richard Ortiz. Ahí está Adrián, a ver si le busca para un costado con Quintana, a ver si le pega en cara. Buscó, el arquero sobró dentro del área. Termina rechazando, se salvó San Lorenzo nuevamente. Increíble, estaba el gol cantado para Olimpia, pero no suelta el pie del acelerador, lo quiere buscar todavía Olimpia con el juego lateral. 95 de 95, tiempo cumplido ya. Ahí está, levanta el centro Adrián Alcaraz, el arquero Wilson Quiñones, que se va a acostar a dormir. Se va a acostar a dormir y el árbitro dice: final del partido. Acaba de terminar el compromiso. 1 para Olimpia, 1 para San Lorenzo, César. Bueno, decía que en este segundo tiempo iban a dejar de todo. Lo dejaron hasta el último minuto del partido. Y lo consiguió Sportivo San Lorenzo sacarle, pellizcarle 2 puntos al único invicto y puntero, que es el equipo de Cano. Pero suma Olimpia 1, no pudo sumar de 3. Valioso este punto para el equipo de la ciudad universitaria. Perfecto. Olimpia, que de penal lo marcó Alejandro Silva, uno de los hombres históricos que retorna al gol para el equipo franjeado en esta segunda parte, en su vuelta en el equipo del Olimpia. Y mientras que en San Lorenzo marcó nomás justamente el autor del empate, Luis Cáceres, de cabeza, un centro, cabeza y gol. Merecido empate para San Lorenzo. Tarjeta amarilla para Wilson Quiñones también, para que no se le escape, mi querido César. Correcto, ¿lo va a penalizar o cómo? Un reclamo me parece que termina haciendo también. Sí. Bueno, termina conversando igual, pero el cartoncito amarillo también para Wilson Quiñones. Me quiero fijar en la encuesta. Ganó Olimpia 90-10 en el porcentaje, te cuento. Oscar, ¿estás? Sí, aquí estamos, Julio.
Bueno, cerramos la encuesta con 90% a favor de Olimpia, ¿no? Correcto, era de esperarse. San Lorenzo está en un viaje sin retorno camino a la B. Y Olimpia es el actual puntero. Me extrañaría que algo diferente pase. Una pregunta, y esto es cuestión de formatos. ¿Cómo se decide el campeón en Paraguay? ¿Hay liguilla? ¿El puntero es el campeón? ¿Cómo se decide el campeón en Paraguay? No, el puntero... ¿Anual? No, hay dos torneos en Paraguay. Está la Apertura, que es el que se juega ahora, son 22 fechas. Y después se juega el torneo Clausura en la segunda mitad del año. Por ahora es el torneo Apertura, que tiene más puntos. Dos torneos, exactamente. San Lorenzo acaba de subir en este torneo, así que todavía le queda... Tiene que jugar este partido y tiene que jugar este torneo Apertura y después tiene que jugar el Clausura. Ahí puede levantar todavía. Todavía acaba de arrancar para San Lorenzo el torneo, así que no sé si todavía tiene chances. Tiene que levantar muy buenos números en esta segunda mitad del torneo. Faltan 2 fechas para que se complete la primera mitad de este Apertura. Y después se viene el Clausura, que todavía le queda un año a San Lorenzo, Oscar. Bueno, ojalá que mejore, pero desde mi punto de vista va camino a la B, porque no camina el conjunto de la ciudad universitaria. Sí, señor. ¿Qué tenemos en la agenda para la próxima ruta, mi querido Julio? Bueno, en la semana creo que no tenemos partidos, ya que los equipos paraguayos ya se habían eliminado. Pero tenemos un evento importante. ¿Cuál? El sorteo de la Copa Libertadores Sudamericana. Claro, pero nosotros Paraguay ya no tenemos representante ahí. La Sudamericana ya está definido. Queda solamente la Libertadores, que ya tienen que jugar la tercera fase, la revancha de la Libertadores de la Sudamericana. Ya directamente están los clasificados. Lo que tenemos es el fin de semana. Los partidos que ya habíamos programado el día sábado, 20:30 horas, Cerro Porteño con Trinidense, y el día domingo a las 18:30 en el Arsenio Rico, Nacional ante Rubio Ñu. Los partidos que vamos a tener en la fecha número 10 también. Recordando que en esta novena fecha, ayer estuvimos con Cerro Porteño, que le ganó 2-0 a Guaraní, Libertad que le ganó 1-0 al Sportivo Luqueño, en el estreno de Pedro Sarabia como técnico de Luqueño. Y ahora tenemos el partido de Rubio Ñu con 2 de mayo a las 20:30. Mañana se cierra esta novena fecha a las 18:30 Trinidense con Nacional, y a las 20:30 Recoleta con Sportivo Meliano. Así que los invitamos a todos que se queden también con nosotros en Radio Electrosport, el canal del Mundial, que se sigan sumando con nosotros para las transmisiones deportivas de cada fecha, de cada jornada. César, algo más que haya quedado, saludar a nuestros patrocinadores, ya lo estamos pasando en pantalla. Si quedó algo, la figura del partido, algo que haya quedado en el tintero. Bueno, para mí en San Lorenzo la figura Wilson Quiñones. Olimpia me gustó Alex Silva. Para mí los dos la figura de este compromiso. Sí, señor. Coincido con usted también, lo de Alejandro Silva, por el gol, porque ingresó bien también. Me parece que es un penal también que lo termina buscando desde el lado de la experiencia. En San Lorenzo me gustó lo de Luis Cáceres también, que defendió bastante, que también fue autor del gol. Entró bien también Héctor Villamayor en el equipo Santo, y lo de Wilson Quiñones, que sin duda fue una de las figuras de este compromiso. El Olivero, César, si no ha quedado nada más para comentar. El fin de semana estaremos de vuelta. Sí, señor, volvemos el día sábado y el domingo, si Dios lo permite, si es que el Altísimo Señor así lo permite. Perfecto. Muchas gracias, César. También cerramos el trabajo del crack Arévalos también. La encuesta en el canal también ya cerrado. Consulta, mi querido Oscar, también, ¿cuántos dispositivos conectados teníamos hasta el momento? Vamos a tener, si el tiempo nos lo permite, casi tenemos 7.994. Estamos a 6 de los 8.000. Bueno, a las 8.004. 8.004, entonces más de 8.000 dispositivos conectados también. Un muy buen número también para nuestro canal. Sí. ¿Cuánta gente? Déjame darte cuántos manitos para arriba. Tenemos 22 manitos para arriba. Bueno, ¿y en la encuesta? 10% para San Lorenzo, 90% para Olimpia. ¿Cantidad de votantes? 231.
Perfecto, muy buen número, la gente que va votando también. Y nosotros nos vamos despidiendo también a través de lo que es también las pantallas de Rey Electrosport, de Más Deporte Paraguay también, porque de sobremanera también agradecer a la gente que siempre nos acompaña, que nos dan su votito de aliento también para darnos esa confianza que necesitamos también en cada fecha, en cada jornada. Nos vamos despidiendo, mi querido Oscar, de esta transmisión. Pues claro que sí, querido Julio. Otro día, otra retransmisión. Primeramente, como ahorita tú lo vas a terminar, pero primeramente con la gracia de la vamos a trabajar. Y no se les olvide que en Real Sport vamos a tener una programación ya próximamente. Vamos a estar por cierto, perdón, sí. Ya me acordé. Tenemos CONCACAF este martes y miércoles. América contra Filadelfia, Cruz Azul Monterrey, Toluca, San Diego, eso es lo de CONCACAF. Y lo va a tener en Real Sports, por supuesto, el canal del Mundial. Y en la semana también tendremos más eventos. Recuerden que somos el canal del Mundial. Para repasar, Oscar, también los partidos de la Albirroja también que ya tenemos confirmado para los partidos amistosos contra Marruecos y contra Grecia en Atenas. Correcto. Y recuerden que vamos a tener, hablando de la fecha FIFA, recuerden que vamos a tener un repechaje intercontinental en Real Sports. Ya más adelante en mi canal estaremos haciendo más o menos una perspectiva de cómo va el conflicto en Oriente Medio y qué tiene que ver eso con la Copa del Mundo, porque hay unas cuestiones medio turbias. Mi querido Julio, por favor, te cedo el mando y despidiendo la retransmisión. Perfecto, muchas gracias, muy amable mi querido Oscar también. Agradecer al Altísimo por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo, saludando a todos nuestros amigos del continente, a Pasión por el Futsal en Chile, a Rubén Darío Florencio en Montevideo, a la gente de Bolivia también con Piero Palavicini, saludar también a Omar Paredes en Lima con Inca Sports, también a Alejandro Palomeque, La Vida por el Fútbol, en Guayaquil, en Colombia con Calancho, nuestro amigo Carlos Osorio también un saludo grande allá en Barranquilla, en Venezuela con la Noticias Express y por supuesto con Rey Electrosports en los Estados Unidos para todos nuestros amigos de habla hispana de toda Latinoamérica, acompañando obviamente ahora y en el Mundial. El canal del Mundial se llama Rey Electrosports, fusionado con Más Deporte Paraguay también en lo que fue de este evento. Ya agradeciendo a Oscar Quintana Jr. también por darnos la posibilidad de poder estar en cada partido también. Por supuesto, en nombre de Oscar Quintana Jr., en nombre de César Ramón Arévalos, quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó, desearles éxitos en cada jornada también a todos nuestros amigos. Que tengan un feliz resto de jornada, un buen arranque de semana. El fin de semana nos reencontramos el sábado para el partido a las 20:30 entre el equipo de Cerro Porteño también en las fechas que nos corresponden el día sábado, el partido que dije ante Trinidense a las 20:30 y el día domingo a las 18:30 en el Arsenio Rico a Nacional y Rubio Ñu. Nos despedimos a todos, gracias por su atención, nos vamos, nos fuimos, muchas gracias, permiso. Así mismo nosotros con menos